7, ¿sí? Que es el último que hay de Purvé de la guía. Esto que les preguntaba, que estimaran, esperen que me voy a abrir el chat para si alguien después me pregunta algo. ¿Sí? Dice que estimen la constante de acidez para la primera desprotonación del hierro hexadocuo Si2+, que habíamos visto que estaba acá. Entonces, ¿alguien se acuerda qué era lo que teníamos que hacer? Que escriba o que diga algo. Abra el micrófono, que vamos más rápido. Arranqué con las preguntas demasiado temprano. O nadie se acuerda. Bueno, acuérdense, por ahí muchos no lo vieron, pero estuvimos hablando de la parte de hidrólisis, ¿sí? La clase pasada, y lo que estuvimos viendo es que existían estas situaciones donde uno tenía, digamos, el catión hidratado, y podía ocurrir que existía una desprotonación, ¿sí? Para formar hierro con 5 aguas y un oxidrilo. Esa sería la ecuación, digamos, que tendrían que tener en cuenta. Entonces, fíjense que acá, esto donde está el hierro H+, sería, simplemente que acá, como hacemos siempre, es como se olvidaron o omitieron las aguas para facilitar y que no quedara tan largo en el Purvé. Entonces, lo que uno tiene que buscar es la zona de coexistencia, ¿sí? Entre el catión, digamos, hexadocuo, y este que tiene la deprotonación, que es acá esta zona bien pequeñita que hay por acá. Entonces, yo les decía el otro día, eso, necesito ver dónde coexisten estas dos especies. Y en particular, digamos, a diferencia de este equilibrio que es así ácido-base de protonación, hay como una pequeña diferencia que cuando hacíamos el KPS, ¿se acuerdan que ustedes en el KPS tenían que ir a donde estaba justamente ahí que empezaba a precipitar, miraban el pH y ahí, sabiendo la concentración del Purvé, podían recuperar, por ejemplo, el KPS si se los pedían. En este caso, ¿qué pasa? Acuérdense que el diagrama de Purvé está hecho para una concentración, no sé, en este caso 10 a la menos 3 molar de cada una de las especies. Entonces, en este lugar donde está justamente la línea, digamos, vertical, yo voy a tener, voy a tener la misma concentración de las dos especies. Con lo cual, en este caso, se me cancelarían en la constante de acidez y me quedaría que donde está trazada la línea, el pH es igual al pK. Entonces, directamente, en ese sentido es como más fácil, porque es más directo recuperar el K, digamos, la constante de acidez del diagrama de Purvé, porque vienen y miran y se dan cuenta que directamente, qué sé yo, si esto está, no sé, me invento, 6,8, ese va a ser igual al pK. ¿Sí? Eso yo ya lo había contado la vez pasada, pero bueno, ¿ahí entendieron más o menos los que estuvieron o los que pudieron mirar la clase de la vez pasada? ¿O hay alguna así duda terrible? Acuérdense, eso lo charlamos bastante, que las líneas verticales separan siempre equilibrios que son ácido-base, que pueden ser bien así de protonaciones, digamos que, como dice este caso, o podrían ser un equilibrio de precipitación, ¿sí? Pero no hay cambio en el estado redox. Bien, entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo esperan que sea esa constante de acidez calculada en el ítem anterior comparada a la análoga de hierro 3? Esto se traduce, ¿sí? Directamente, es decir, bueno, de estos dos cationes, hierro 2 y hierro 3, yo los pongo en agua, en principio se van a hidratar y van a tender, como discutimos la vez pasada, a hacer hidrólisis. Entonces mi pregunta es, o lo que te están preguntando ahí es, ¿cuál de estos dos cationes es más ácido? ¿Y de qué pendía la acidez de los cationes? La polarizabilidad del anión, del catión, Bien, del perdón. poder polarizante, y alguien ahí dijo, se escuchó carga sobre radio, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan estas cosas, directamente lo que tengo que ver es carga sobre radio, ¿sí? Hay varias opciones, ¿sí? De ver carga sobre radio, puede ser que tengan las tablas y vaya bueno, la carga obviamente la van a ver y pueden buscar si quieren los radios, ¿sí? Pero bueno, a veces solo mirando, en este caso, ¿cuál va a tener el radio más chico? El El de de hierro hierro 3, 3. sí, no tengo que ir a buscar la tabla de radios. O sea, este radio va a ser más chico porque está más cargado y es el mismo elemento, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene una carga mayor y
un radio menor. Entonces, ¿cuál va a ser más polarizante? El hierro 3, ¿sí? Es como una pregunta, fíjense que por ahí queda medio enredada, pero la verdad que es una pregunta que es relativamente sencilla de ver. En este caso, el hierro 3 va a ser mayor carga, menor radio, con lo cual la relación carga-radio es más grande y va a ser más ácido. Entonces, la constante de acidez, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Fíjense, siempre vuelven acá, este va a ser más ácido hierro 3, con lo cual la constante de acidez va a ser mayor, ¿sí? Y en el siguiente ítem les pregunta ahora, básicamente que comparen ese hierro 2, porque les pide el que estaba en el ítem A, con cromo 2. Entonces acá, tengo que mirar exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que en este caso tengo dos cationes que tienen la misma carga. Entonces me tengo que fijar, porque miramos la relación entre la carga y el radio. Bien, la vez pasada habíamos estado hablando de hidrólisis, ahí seguimos. La vez pasada habíamos estado hablando de hidrólisis y lo que vimos es que ustedes tienen, vamos a tratar de dibujar un poco acá, por ejemplo, un catión, ¿sí? Un catión metálico y tienen las aguas, ¿sí? Que están en principio hidratando ese catión. Bueno, perdón, mis limitaciones de dibujo. Entonces, lo que yo puedo ver justamente es que este catión atrae, digamos, la densidad electrónica así del agua y va a polarizar este enlace oxígeno-hidrógeno y lo que puede ocurrir es que esto se polarice tanto que se rompa y se pierda un protón. Eso sería la reacción de hidrólisis. Cualquier cosa, mírenlo de vuelta, que lo vimos la vez pasada, y lo ven. Entonces, cuanto más polarizante sea este metal, o este catión metálico, más se va a polarizar ese enlace y por lo cual va a tener más tendencia a liberar ese protón, sigue el agua. Bien, entonces ahí Eh, me dice hierro 2. ¿Y por qué hierro 2? una pregunta. Sí. En el de arriba dice que la constante que es mayor es la del hierro 2, ¿no? En el B. En el B. No, o sea, fíjate que las constantes en general son más grandes. O sea, vos te va a quedar un pKa más chico, una constante más grande. Ah, Con el hierro 3. Cuanto más ácido, la constante es más grande. La constante de acidez. no es el que está. Está bien, ¿Sí? Bien, ahí alguien decía hierro 2. ¿Y por qué Por, hierro 2? porque si miramos de vuelta a Q sobre R, tiene la misma carga, así que tenemos que ver el radio. Y el radio del hierro es menor que el cromo. Perfecto. Acá, una de las cosas que pueden hacer de vuelta es, si quieren, pueden buscarlo, si no, pues si no, se pueden fijar directamente en la tabla de vuelta. O sea, a veces eso depende un poco de los datos que tengan. Ustedes en el parcial, en particular, podrían buscar el radio, pero piensen que también buscar el radio en la tabla y todo eso implica tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden rápidamente darse cuenta en la tabla periódica, digamos, como el cromo está más acá y para allá decrece el radio, va a tener más sentido que el hierro sea más ácido. Fíjense acá, yo les pegué un ciclo. ¿Por qué amarillo es un ciclo? Ah, qué chiste. No, no, porque a veces acá la respuesta a todo es armar un ciclo, pero es como justamente donde no tienen que armar. Fíjense que es bastante sutil la diferencia de pKa, ¿sí? Porque justamente no cambia mucho. Es simplemente para que tengan una idea de... no importa tampoco tanto, fíjense en el otro caso que cambiaba la carga y el radio, yo acá no lo busqué, pero si lo buscan en la tabla que está en la guía, se van a dar cuenta que entre hierro 2 y hierro 3 el pKa cambia un montón, ¿sí? Y acá que solo tengo la misma carga y una pequeña diferencia de radio, obviamente el pKa cambia poquito. ¿Alguna duda de esto? Porque creo que ya terminé. Bueno, cualquier cosa,
le mírenlo de vuelta y nos preguntan sí o por Discord o nos preguntan la vez que viene. Bien, quedan 3 problemas en la guía, sí, que son 3 problemas más estructurales, sí, de las cosas que estuvieron hablando de estructuras metálicas y eso que dio Pablo. Honestamente, o sea, lo voy a dar como para que ustedes, voy a dar 2 de esos 3 problemas para que ustedes más o menos los tengan y vean a qué apuntaba y si hay alguna duda existencial, por ahí la veamos. Pero no, digamos, no son las cosas, no les van a empezar a tomar cosas de estructura de sólidos en el parcial. Les quiero avisar solo por eso. Pasa es que me parece que si no los doy, entonces a menos a ustedes les queda el PDF para mirarlo eventualmente. ¿Cuál es el punto? No es que no lo tienen que saber y por ahí para la parte del final y todo eso yo leería algo de estructura de sólidos y por ahí estos problemas les van a servir para tratar de entenderlos un poco más, pero digamos, si están acá hasta el cuello con las guías y todo eso, no es el lugar donde tienen que hacer tanto hincapié, ¿sí? Porque fíjense que les dicen acá, que la celda unidad del trióxido de renio se puede escribir como una celda cúbica donde el renio ocupa los vértices y el oxígeno cada una de las aristas, utilizando la aproximación de que renio y oxígeno están en contacto y utilizando los siguientes valores de los radios, calcular la densidad del trióxido de renio sólido, compararla con el valor experimental. Y después, bueno, les piden varias cosas. Por eso les pongo, don't panic, ¿sí? Porque ustedes miran así y por ahí es como bastante distinto de las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, de vuelta, queda como última cosa que tienen que revisar cuando ya estudiaron todos, si quieren lo revisan, y si no, guárdenselo para cuando tengan que estudiar después para el final. Entonces, se los cuento así rapidito. Si hay alguna duda así como terrible que no me siguieron, nos dicen, pero quiero que vayamos a la parte de metalurgias que la van a necesitar un poco más. Entonces, yo quiero calcular la densidad. Entonces, necesito la masa sobre volumen. Entonces, una estrategia esta es la celda unidad, se llama así, que es esa estructura que se repite en las estructuras de sólidos. Es como si fuera un sello. Si yo tengo este sello, hago así, sello, 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 y me armo toda la red cristalina. Entonces, tengo, si yo pongo esta celda unidad, lo que yo voy a querer ver es, para esta celdita, calcular la masa que tenga del trióxido de renio en la celda sobre el volumen de la celda. Esa es la estrategia que yo tengo para calcular la densidad del sólido. Y acá, ¿cómo es el volumen de esta celda? Va a ser el volumen del cubo. Y el volumen del cubo es el lado al cubo. Y el lado está compuesto, si ustedes lo miran, va a ser por el radio de este renio, este es el oxígeno, o sea que después 2 veces el radio del oxígeno, ¿sí? Y después otro radio de renio más. Entonces son 2 radios del renio más 2 radios del oxígeno. Hice la cuenta y me da estos 74 Armstrongs cúbicos. Entonces, ¿Por qué 2 veces el radio del oxígeno? porque tengo el oxígeno entero en el lado. Tengo que suponer que están todos pegaditos, por eso es lo que me dice el problema. Es que están todos en contacto. Entonces tengo radio del renio. ¿Ven? Bueno, justo puse el color azul, qué genialidad. Esperen. Tengo este radio del renio, después 2 veces el radio del oxígeno porque está entero, y el radio del renio acá. Ay, el reño no está entero ahí. No, porque es como que queda partido. ¿Ven? En la esquina, está como en la esquina, ¿ven? Y pensá lo que te queda dentro del cubo. Claro, lo que vos necesitas es lo que te queda dentro del cubo, y es solo el radio del renio. Otra parte del renio está en el cubo al lado. Está bien. Justamente por eso es lo complicado. Esa es la parte más complicada del problema. Esta parte es ver cuántos renios y oxígenos tengo en mi celda. Los vértices, piensen, los vértices de un cubo, cuando yo tengo una red, los vértices de un cubo, ¿con cuántos cubos están en contacto? Yo tengo en este plano, es muy difícil explicar esto virtualmente, se los quiero decir. En este plano tengo, digamos, si yo pongo la red, voy a tener 4 cubos. Piensen en ¿cómo es los cubos de Rubik? ¿Sí? Tengo, como si ustedes ponen, tienen 4 cubos abajo y 4 cubos arriba. Entonces, cada vértice tiene, digamos, en total, está compartido por 8 cubos. Esperen que borre esto.
esto. Si no, no puedo hacer. Cada vértice está compartido por 8 cubos. Entonces, adentro de mi celda, adentro de un cubo, tengo solamente 1/8 de ese átomo de renio. Cada arista, ¿sí? Cada lado está digamos, compartido por 4 cubos. Entonces tengo 1/4 de cada átomo de oxígeno en este cubo. Esto es lo más difícil de ver. En este momento traten después de mirarlo, de pensarlo, si quieren, miren esas estructuras que Pablo les puso para que puedan mirar en 3D, pero si perdemos 2 horas para mirar esto, no vamos a poder mirar otras cosas. Entonces, en este momento, si no lo ven, tengan un leap of faith y créanme, y después lo volvemos a, si no lo miramos después cuando terminemos la clase, si alguien le hace como mucha infelicidad no verlo. Entonces, en la celda unida tengo un renio de 3 oxígenos, tengo que calcular la masa de esos átomos, digamos, de esos 4 átomos que están en mi celda unidad, y acá hice la cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense que no me da el número súper perfecto de lo que es el valor experimental, pero fíjense que tuvo un montón de aproximaciones, entre ellas que esto de que se estaban tocando los átomos. Y ahí, como dice Sega, es importante esto que... Ahí está, mira. Después lo podemos buscar. Algunas es verdad, que algunas hay imágenes y todo que muestran bien cómo hacer esta cosa, por ahí más felizmente. Bien. Y después, esta parte, una vez que ya vimos esto y qué átomos están en la celda, después todo es, entre comillas, más sencillo, porque esa es la parte por ahí más difícil. Les piden que calculen el volumen no ocupado. Entonces, ustedes tienen el volumen de la celda, que es el volumen total. Si me piden el volumen no ocupado, lo que tengo que ver es qué volumen está ocupado y después restar. Entonces, el volumen ocupado va a ser el volumen de las esferas, digamos, de los átomos. Y yo tengo un átomo de renio y 3 de oxígeno, ¿sí? Entonces tengo que calcular el volumen que se ocuparía una esfera de renio y 3 esferas de oxígeno, hago la cuenta, y entonces el volumen vacío va a ser la resta de esas dos cosas. No sufran, vamos a ir medio rápido. Entonces después les dice, a partir de ese volumen, a partir de lo que calcularon, y suponiendo que el volumen vacío está en este centro del cubo, ¿sí? Como que el volumen vacío está en el centro del cubo principalmente, ¿qué radio tiene un catión A para maximizar la ocupación? ¿Por qué? Porque en muchas de estas redes, que por ejemplo la perovskita, que es la que le cuentan ahí, acá adentro se mete otro catión. Se puede meter otro catión. Entonces, por eso interesa saber qué volumen hay ahí vacío. Entonces, ¿cómo hice eso? Lo que yo dije es, bueno, el volumen vacío, fíjense que el volumen vacío son 40 Armstrongs cúbicos. Entonces dije, ¿qué radio tiene que tener una esfera para ocupar este lugar? Y el radio me dio 2,12 Armstrongs, y comparado con el del calcio, que es lo que me pide en la parte D, que es 2,31 Armstrong, es como más o menos parecido, ¿sí? Entonces, fíjense que justamente en la perovskita, en este caso, bueno, la perovskita, fíjense que no es renio, sino titanio, con lo cual ahí cambiarían tal vez un poquito los números, pero la idea es justamente que puede alojar estos cationes que son más o menos de ese tamaño, pero podría ser otro. ¿Sí? Bueno, nada, este es digamos, lo que era el problema 8. Después si quieren mírenlo o lo miran más adelante y cualquier cosa lo vemos después, ¿sí? El problema 9 es un problema también medio complicado. Fíjense, al que le guste esto de las estructuras de sólidos, miren el video que mandó Pablo de lo que son espinelas inversas, que si mal no me equivoco es el 15, ¿sí? Sí, puede estar el calcio. No importa que sea un poquito más grande, porque en general, supongo que esto algo les contaron Flor y Pablo, en general los cationes que se alojan en esos huecos, incluso a veces son más grandes que ese radio mínimo o ese radio que entra para que la red se expanda un poquito, y esta suposición que hicimos de que si estuvieran
tocando los iones, a veces, dependiendo, si justo los iones que se tocan tienen la misma carga, puede no ser tan bueno. No es el caso este, pero son detalles de estructuras que por ahí ahora que no le están dedicando tanto tiempo a esto. Antes esto era todo un tema en Inorgánica 2 y estábamos un mes hablando de estructuras, pero ahora es un tema que se ve medio así, como medio rapidito. Entonces, no se metan tanto en el detalle, la idea es que tengan como una idea así vaga de cómo cómo son las estructuras cristalinas. Entonces les decía, el problema 9, de vuelta, no vayan al detalle de lo que les pregunta el problema en el problema 9 porque se van a volver locos. Si quieren, miren el video de Pablo que les cuento un poquito cómo es la estructura de espinel inversa. ¿Sí? Son estructuras medio complicadas. Entonces, voy un segundo al problema 10, que me parece que el problema 10 sí tiene como una idea más de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Lo primero que me pregunta es cómo se respeta la estequiometría 1.3. Fíjense que es como tiene esta estructura en cadenas, que están como así apiladas. Entonces, fíjense que, de vuelta, ese sellito que yo tengo que hacer podría pensarlo así, en este sellito, y completar. Otra manera de verlo es cómo se respeta ese 1.3, es porque tengo el cromo, hay dos oxígenos unidos a ese cromo, pero el otro oxígeno se comparte con el otro, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo, este cromo está unido a 4 oxígenos, este de acá y estos dos. Hay dos que pertenecen, entre comillas, al cromo, pero como cada uno de estos oxígenos está compartido con el cromo de al lado, esa es la forma que tiene para mantener la estequiometría, ¿sí? Porque tengo, como si te dijera, la mitad de este oxígeno, este para este cromo, y el otro para el otro, y este oxígeno, mitad para este cromo, mitad para este. Yo tengo 1, 2, y medio oxígeno de cada uno, 3. Esa es, digamos, no va más allá de ahí la pregunta. Y ojo, porque yo cambié esta parte B, si alguien lo bajó hace tiempo, yo lo cambié ayer porque habían puesto una estructura cristalina de otra. A veces las estructuras cristalinas se consiguen distintas estructuras dependiendo de la revista que uno lo saque. Y yo los cambié porque con esto se veía un poco mejor lo que queríamos discutir. Te dice, a partir de estos datos, ¿cómo describiría el entorno de enlace del cromo y qué sugiere respecto al carácter iónico o covalente? Entonces, ¿cómo es la estructura alrededor de este cromo? Fíjense, tengo acá. ¿La ven? Más o menos, ¿qué tipo de geometría, digamos, qué entorno tiene este cromo? Es un plano trigonal, como las cosas que hablamos siempre, es plano trigonal, octaédrico, tetraédrico, perfecto, ¿sí? Es un cromo tetraédrico. Entonces, es tetraédrico, que en estos casos a veces se habla acá de vuelta del número de coordinación 4. Olvídense un segundo, porque acá por ahí se confunde, respecto al carácter iónico y covalente, olvídense un segundito de esto de las distancias y eso. ¿Qué les parece esto? ¿Tiene pinta de algo bien iónico, de algo covalente? ¿Qué les parece? Covalente. ¿Por qué covalente? Está bien, es covalente, bastante covalente. ¿Por qué? No, tiene una red, ¿sí? Porque esto generalmente arma una red y tiene esta repetición, digamos, bastante uniforme. ¿Ves? Esto que marcan acá es la celda unidad. Pero fíjense que tengo estas cadenas poliméricas, digamos. Eso muestra bastante, viste, como las cosas que estuvimos viendo de silicatos y esas cosas que es como que termina apareciendo como que hay como si fuera una red, o al menos un polímero acá covalente, y después tengo, sí, algo más bien iónico entre las cadenas, ¿sí? Pero estas estructuras que a veces se ven parecidas como lo que hablábamos de los silicatos, que tengo cadenas o que tengo láminas y eso le confiere bastante carácter covalente, ¿sí? A esos sólidos. Entonces, un poco siguiendo esto me preguntan que cuando yo tengo dicromato, que es
yo no, acá no lo escribí, si alguien me lo puede escribir cuál es el, creo que después lo puse, pero cuál es el dicromato, porque yo es como que siento que lo saben, pero no me doy cuenta que capaz no ven seguido, pero son cromo 2 con 7 oxígenos, ¿sí? 2 cargas negativas, ese es el dicromato. Les dicen que cuando van y lo miran, encuentran 2 valores cromo-oxígeno, de 1,79 Armstrongs y de 1,63. Y les piden que identifiquen a qué enlaces corresponden. ¿Se darían cuenta a qué enlaces va a corresponder, cuál sería el corto y cuál es largo? ¿Se dan cuenta que hay 2 enlaces cromo-oxígeno? Empecemos por ahí. ¿Que van a ser distintos? ¿Cuáles van a ser los que son distintos? Los que unen los cromos, si tuviese que adivinar. Bien, uno es el que une los cromos y otros son los solitos. ¿Sí? Acá dice que el más corto es el puente. ¿Alguien vota otra opción? No, yo voto lo mismo. Pienso lo mismo. Bien. Vamos a ver que no. Justamente ahora esa es la parte para mí más linda para mí de este problema, que es, sí, es que vamos a tratar de entender por qué es más largo el del puente que el que está acá. Y en este caso vamos a ver que es bastante fácil entender por qué. Fíjense que primero, esto dicromato es algo que se llama, que ustedes lo vieron, de estos polioxometalatos, ¿sí? Se llaman así, sí. Todos los videos que dice Pablo que dicen POM son polioxometalatos. Yo tengo acá el anión, que es cromato, que tengo esta distancia entre los cromos y los oxígenos, que cuando yo acidifico, se condensa, pierde un agua, ¿sí? Se forma este puente oxo, donde tengo esta distancia acá, y se forma un puente donde la distancia cromo-oxígeno es más larga. ¿Y qué voy a usar yo para darme cuenta por qué esto pasa? Voy a hacer las estructuras de Lewis. Cuando ustedes hagan las estructuras de Lewis de esto, metiendo el cromo, como hubieran hecho, no sé, el permanganato, o lo que ustedes ven, van a ver que estos oxígenos, como yo tengo 2 oxígenos, digamos, tengo 2 cargas negativas, para poder hacer la estructura de Lewis voy a tener que meter acá 2 dobles enlaces. Obviamente esto tiene sus resonancias. Es decir, que en el caso del cromato, voy a tener 4 enlaces que son iguales, pero tienen cierto grado de doble enlace. Cuando hago el del dicromato, voy a tener lo mismo, voy a tener acá las 2 cargas negativas. De vuelta, estos van a estar en resonancia, o sea, este y estos 3 oxígenos, ¿sí? Son iguales. O sea que tengo que hacer la resonancia entre esos 3. Y estos 3 también, pero este siempre tiene simple enlace, pues si no, tendríamos un problema a la hora de completar tetos y esas cosas. Entonces, estos 3 cromo-oxígeno tienen cierto grado de doble enlace, mientras que estos son bien puros simple enlace y por eso son más largos. ¿Sí? ¿Lo ven todos eso? Ahora sí, perfecto. Bien. Entonces me parece que esta es la parte como más linda del problema. Y en el caso del trióxido de cromo, fíjense que tengo una red así, entonces todos estos que están acá son los que son más cortitos y los puentes son los que son más largos, ¿sí? Esa es un poco la idea. Esta tendencia que ustedes ven, que ven como que cada vez estos se hacen más cortitos y cada vez más largos, o sea, es una tendencia que es real, pero no importa acá está, es un detalle. Lo que me importa a ustedes que entiendan es esto, de ver, que vean, que mirando, miren cómo aprovechamos las estructuras de Lewis, porque para entender las distancias, las estructuras que se ven ¿sí? en los aniones, digamos, de esa red. Bueno, después una de las cosas divertidas de esto, que nosotros lo hacíamos en el laboratorio, pocas veces daba, pero lo hacíamos bastante, es que si yo sigo acidificando, es como que de alguna manera se siguen condensando estos aniones, y paso de tener el cromato, acidifico, paso a tener el dicromato, y si sigo acidificando es como que esto termina como polimerizando y tener como una condensación de muchos, y se me forma, digamos, esta cadenita que puede terminar en el sólido, que es bien rojo y muy bonito. Eso es todo. Así que
los dejo a los chicos, así pueden dar la parte de metalurgias, y si tienen alguna duda de esta parte de sólidos, si quieren la charlamos después de la clase, si tienen tiempo de ver bien la otra parte. ¿Sí? Bien, empiezo yo con el primer problema. Bueno, ahí comparto pantalla. Ahí está. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Ya el ejercicio? Sí. Perfecto, bien. Vamos a empezar la guía de metalurgias. Vamos a ver que dentro de esta guía hay como muchísimos temas que están compartidos con la parte de la teórica, así que va a ser como una repetición. Pero vamos a empezar primero con el primer ejercicio, donde va a ser los diagramas de Lingham. Ya estuvimos viendo 20.000 diagramas distintos que todos tienen apellidos. Creo que este es justo el último diagrama prócer que vamos a ver en la materia, así que aprovechémoslo. Entonces, bien. Primero, veamos qué es un diagrama de Lingham. Acá lo tenemos. Si se fijan, lo que se está graficando acá es el delta G de formación de las especies de los óxidos metálicos, por ejemplo, el óxido de zinc, el óxido de níquel, el óxido de cobre, en función de la temperatura. Pero estos diagramas a su vez tienen una particularidad muy especial, que vamos a ver más adelante por qué lo hacemos así, que siempre se escriben para la reacción de formación del óxido por mol de oxígeno que haya en la reacción. Entonces, si yo lo pienso, por ejemplo, para un óxido cualquiera, de algún metal, yo podría escribir, si lo tengo que escribir para un mol de oxígeno, lo que tengo que escribir es el metal más un mol de oxígeno me forma 2MO. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación de la recta que estaría acá en este diagrama de Lingham? Le tengo que poner, si yo me fijo acá, lo que escribo es que como formo 2 moles del óxido metálico, voy a tener que escribir 2 por el delta G de formación de este óxido. Y eso, si nos acordamos de termodinámica, es el 2 por el delta H de formación menos T por 2 delta S de formación. Si se fijan, esto ya tiene bastante pinta de una recta, ¿no? Y esto es mi eje Y, esto va a ser la ordenada del origen, y esto acá va a ser M por X, ¿no? Entonces, hay algo que hay que tener cuidado cuando analizan los diagramas de Lingham, que estamos haciendo una suposición bastante fuerte. ¿Alguno sabe cuál es? Que los delta H y delta S se mantienen constantes con la temperatura. Perfecto. Esa es una suposición que tenemos que hacer para obtener una recta, ¿no? Entonces, esta suposición es bastante polémica si yo me estoy moviendo en un rango de 2000 Kelvin, por ejemplo, en este diagrama. Si me muevo en pocos grados, vale bastante bien, pero si me paso a este rango y ya no va a describir tanto la realidad, pero bueno, es lo que tenemos para hacer este problema. Entonces, acá ya respondimos qué representa cada curva. Ahora me está preguntando por qué casi todas las curvas graficadas tienen pendiente positiva. Fíjense que para casi todas siempre ascienden con la temperatura, excepto algunos casos raros. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con el signo de delta S? ¿Se acuerdan de la teórica? Bueno, ninguno responde. Pensemos en esta reacción de acá. ¿Cómo esperan que sea el delta S para esta reacción? Perfecto, negativo. ¿Por qué? Muy bien. Lo que está pasando es que yo estoy consumiendo una fase gaseosa y estoy teniendo una especie que a priori es cristalina. Entonces, lo que está pasando es que el desorden total de mi sistema está disminuyendo. Entonces, lo que tengo es que delta N, como dijeron, es menor a 0. Y al final, como yo tengo menos adelante, las pendientes son positivas. Ahora, si yo, por ejemplo, lo quiero ver, por ejemplo, si agarro el óxido de cobre, acá se ve bien que la pendiente es positiva. Ahora, si se fijan, hay unos casos un poquito especiales. Fíjense qué pasa con el dióxido de carbono y qué pasa con el monóxido de carbono. Analicemos primero el monóxido. Si se fijan, la reacción tiene que, por cada mol gaseoso que yo use, genero 2 moles gaseosos. Entonces, al final,
lo que tengo es que el delta N es mayor a 0, el sistema gana entropía cuando pasa esta reacción, y por el menos adelante, lo que termina pasando es que la pendiente me da negativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el dióxido? Si yo escribo la reacción de nuevo, voy a ver que tengo un mol gaseoso de este lado y un mol gaseoso de este lado. Entonces, al fin, lo que tengo es que delta N es igual a 0, y si ven, prácticamente este de acá ni se entera el delta G con respecto a la temperatura. Se mantiene prácticamente constante. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, sí. Perfecto. Entonces, acá ya contesté la primera parte de lo que me preguntaba, ¿no? Ahora, me pregunta por qué algunas curvas, prácticamente las que involucran los óxidos metálicos, tienen algunos quiebres. Veamos en especial la del óxido del zinc, de acá. Si ustedes se fijan, es como que al principio viene subiendo, acá hay un quiebre muy, muy chiquito, sube un poco la pendiente y de acá sube muchísimo más. Entonces, acá hay que tener un cuidado que hicimos cuando hicimos la sumisión de que delta S se mantiene constante con respecto a la temperatura. Eso vale siempre y cuando yo esté analizando la misma reacción. Si alguno de los componentes involucrados en esta reacción sufre un cambio de fase, yo estoy viendo otra reacción en el medio. Por ejemplo, si en algún momento, no sé, mi metal se funde, yo voy a empezar, en vez de ver esta reacción con el metal sólido, lo voy a empezar a ver con el metal líquido. Esa reacción tiene otro delta S involucrado y me va a generar un cambio en la pendiente. Bien, entonces, si venimos este primer pedacito de curva acá, y yo escribo el delta S de esta reacción, yo tengo el zinc, el óxido de zinc sólido menos la entropía del zinc metálico sólido menos un medio de la entropía del oxígeno. Ahora, en este punto acá, que yo busqué 622 Kelvin, lo que está pasando muy bien ahí, como dice Ignacio, es que el zinc justo se funde. Entonces, yo estoy pasando de analizar una reacción donde tengo fase sólida a mi metal a tener a mi metal en fase líquida. Como este de acá es más desordenado si lo comparo con el sólido, el delta S total de la reacción va a ser más negativo al final de cuentas. Y esto me genera un mayor cambio en la pendiente. Ahora, ¿qué puede estar pasando cuando me paso a este otro punto? Yo ya acá fundí mi metal. ¿Y acá qué puede estar pasando? Que aumenta más todavía la pendiente. ¿Se funde el óxido? Bueno, esa es una de las posibilidades, ¿no? Yo cuando hice este problema, lo primero que hice, bueno, yo tengo mi óxido de acá, se me puede estar fundiendo, y eso me da este cambio de pendiente. Lo que pasó es que cuando busqué en la tabla la temperatura de fusión del óxido de zinc, me encontré que es 2000 grados centígrados prácticamente, que son como 2273 Kelvin. Entonces, acá debe estar pasando otra cosa. No nos olvidemos que los cambios de fase, en especial cuando tengo sólidos, no, lo único que pasa no es que siempre se funde el óxido, sino que también puede haber un cambio en la estructura cristalina, como estuvieron viendo con Marian. Lo que está pasando acá es que el óxido de zinc en verdad tiene dos estructuras cristalinas, no importan los nombres, pero lo importante es que al pasar esta temperatura cambia cómo se disponen los iones en mi cristal, y eso termina pasando es que cambia la entropía de esta especie de acá. Entonces, lo que tienen que tener cuidado siempre cuando hacen esos ejercicios es, si tengo fases sólidas, también tengo que considerar que ocurra algún cambio en la estructura cristalina de los sólidos. Una pregunta, ¿la estructura que adopta ahí es más desordenada en ese caso? Y eso lo puedo ver con la pendiente. Fíjate. Yo lo que digo es que esta pendiente aumenta, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo un aumento de la pendiente, significa que este delta S es más negativo. Para que esto sea más negativo, esto de acá no cambió. Lo que cambió fue esto de acá. Y esto significa que esto tuvo que haber, en fin de cuentas, haber disminuido. Para cuando le reste esto me dé más negativo. Entonces, si me disminuyó la entropía, significa que esta especie de acá es más ordenada. Está bien. Perfecto. ¿Quedó claro esto acá? Bien. Sigo al punto B.
Lo que me pide el punto es, a partir de datos de tablas, construya la curva para el óxido de cobalto. Este de acá les va a quedar a ustedes de tarea porque con todo lo que discutimos en el ítem A es solo buscar los datos y hacer la recta. Tengan cuidado de si llega a haber cambios de fase para tanto el cobalto o para el óxido de cobalto. Fíjense si lo encuentran y considérenlos en los procesos. Lo que más interesante se pone acá es el ítem B, que me dice, bueno, en base a estos diagramas, dice que indique qué óxidos y a qué temperatura se descomponen con liberación de oxígeno. Empecemos viendo esto acá. Agarremos de nuevo nuestra especie de caballito de batalla de acá, el óxido genérico MO. Si a mí me preguntan a qué temperatura este óxido se descompone con liberación de oxígeno, lo que tendría que ver es la reacción inversa a la que está acá. Yo tenía que ver la reacción del óxido metálico que se descompone para dar el metal y oxígeno. Escribo esta de acá porque es justo la que se vincula con las rectas de acá, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la reacción inversa a qué temperatura es espontánea, sería exactamente lo mismo que ver a qué temperatura esta reacción deja de ser espontánea. Estos gráficos, por lo general, lo que pregunta Ignacio es si se hacen a qué presión se hacen. Por lo general se grafica siempre los delta G estándar. Y los delta G estándar, por definición, siempre están hechos a un bar. Pero sí, si no, tendría que aclarar la presión porque me va a cambiar los delta G vinculados en los procesos. Bien, volviendo a esto de acá, yo tengo que ver a qué temperatura esta reacción deja de ser espontánea. Eso es lo mismo que pedir que delta G sea mayor a 0. Si se fijan, el gráfico acá está graficado justo una recta plana en el 0. Entonces, lo que tengo que ver es a qué temperaturas las curvas de mis óxidos pasan el 0. Entonces, si yo agarrara, por ejemplo, el óxido de zinc, yo sigo la curva, sigo, y veo que pasa a ser positivo más o menos a 1900 Kelvin. Yo podría hacerlo para cualquier óxido metálico, ¿no? Y una particularidad que está bastante buena notar de estos gráficos, esto es una anécdota nomás, es que si se fijan, los primeros que pasan la recta del 0 son los que se suelen llamar los metales que tienen un cierto carácter noble. No sé si esto lo hablaron en la teórica, pero estos metales a temperaturas muy, muy bajas, enseguida sus óxidos se descomponen en sus especies metálicas. Y si se fijan, yo acá busco una tablita en donde está graficado en qué año se descubrieron cada uno de los metales. Y los que están acá coinciden bastante bien con los que se descubrieron primero en la historia. Por ejemplo, la plata se descubrió bastante rápido. El oro, si yo graficara acá, estaría una curva por acá. El mercurio también se descubrió bastante rápido. Y esto se relaciona que cuando hacían experimentos, o cuando la humanidad empezó a descubrir el fuego y a calentar distintos minerales, los que se descomponían más rápido para dar sus especies metales a temperaturas menores fueron los primeros que fueron descubiertos. Nada, es un dato anecdótico que está bueno a veces saberlo. Si se fijan, la segunda pregunta que me pregunta este ejercicio es ¿en qué rangos de temperatura son estables las piezas metálicas expuestas en una atmósfera de oxígeno? Y esto de acá es prácticamente una reformulación de la pregunta de arriba. Lo que tengo que ver es a partir de qué temperaturas esta reacción de acá, nuevamente su delta G es mayor a 0. Lo dejo para que lo piensen un poco, pero sigue el mismo lineamiento que en la primera parte. Después, en el ítem D, lo que me dice, bueno, algunas de estas reacciones de descomposición de óxidos, ¿creen que son prácticas ahora usarlas en un laboratorio? ¿Ustedes creen que si yo voy a un laboratorio y tengo que usar oxígeno gaseoso, voy a agarrar un óxido metálico y lo voy a calentar y descomponer? Muy bien, no. Claramente, yo no voy a hacer descomposiciones de óxidos metálicos para usar oxígeno. Por lo general, uno tiene que trabajar con oxígeno en un laboratorio, tiene un tanque de oxígeno a presión y usa eso. Fíjense que ya de por sí,
si bien esto descompone a las temperaturas bastante bajas, fíjense que son más o menos la plata descompone a partir de los 500 Kelvin, son temperaturas bastante altas. Y si cada vez que tengo que usar oxígeno tengo que componer óxido de plata, me resulta carísimo. Entonces, en verdad no es una reacción práctica esta que estamos analizando. Sí es lo que se hace en el laboratorio, que capaz, cuando volvamos a la normalidad, lo puedan hacer. A modo demostrativo igual, es la descomposición de óxidos superiores en óxidos inferiores. Por ejemplo, una de las prácticas que se hace es agarrar el dióxido de manganeso, calentarlo y descomponerlo en el óxido de manganeso. Pero descomponerlo en la especie metálica pura, y no, me va a costar un montón. Y otra parte de la pregunta dice, bueno, ¿de dónde proviene el oxígeno utilizado en la industria y en el laboratorio? Ya lo vimos en el laboratorio, y en la industria, por lo general, en vez de usar oxígeno puro, lo que se suele usar es aire directamente. Bien. Perdón, no escuché la parte del laboratorio. Cuando lo dijiste, perdón. Sí, en el laboratorio, en verdad, cuando uno tiene que usar oxígeno, nunca usa estas reacciones de descomposición, porque primero que necesito muy altas temperaturas para que empiece a liberar el oxígeno que está en el óxido, y a su vez tampoco me es conveniente porque me resultaría carísimo y no puedo controlar bien el flujo de oxígeno. Entonces, lo que termina uno usando en un laboratorio es un tanque con oxígeno a presión. Está bien, gracias. Pensá que hay otras sales que se descomponen más fácil, también vieron los peróxidos en... Claro. Tuvieron el taller de metales, yo no me acuerdo. Pero sí, o sea, lo que te resulta haciendo es que no es práctico en el laboratorio, y de hecho que las que uno hace de forma demostrativa es prácticamente no con óxidos metálicos, sino que agarra óxidos o peróxidos y los descompone en calor para formar otros óxidos. Bien, pasemos al punto E, que es justo el último de este ejercicio. Dice, bueno, describa con la ayuda del diagrama el principio de obtención industrial de metales por reducción de los óxidos correspondientes con carbono. Lo de acá lo que vamos a hacer es aprovechar de que justo hicimos todo este diagrama para un molde de oxígeno. Agarremos nuestra reacción genérica con el óxido MO. Si yo lo tendría que reducir con carbono, una de las opciones es que el MO reaccione con carbono y me forme metal más dióxido de carbono, o podría plantear la misma reacción para generarlo con generación de monóxido de carbono. Pensemos primero esta acá con el dióxido, y después vamos a ver qué pasa con el monóxido. Y yo tendría que escribir esta reacción de acá con las reacciones vinculadas acá en el gráfico. Lo que podría hacer es una especie de ley de Hess. Yo puedo poner la inversa de la del MO, que aparecería acá en el gráfico, que es esta de acá. Lo que tengo es su delta G1 vinculado es menos 2 por delta G de formación del MO. Y por otro lado me agarro la curva del dióxido de carbono, que es la de acá. Si yo sumo estas reacciones, fíjense que por haber hecho este balanceo para un molde de oxígeno, siempre que la sume, los oxígenos se me terminan cancelando. Entonces, si yo tengo que ahora estudiar el delta G de esta reacción de acá, lo que tengo que hacer es la suma de estos de acá. Si yo hago la suma, me queda esta expresión. Entonces, ¿cómo sé cuando esta reacción empieza a ser espontánea? Lo que necesito es que delta G3 sea menor a 0, ¿no? Fíjense que acá están justo estas dos especies. Está bueno porque las tengo graficadas acá. Entonces, ¿cómo hago para que este delta G3 sea menor a 0? Si yo hago un despeje rápido, lo que veo es que lo único que necesito es que la curva de delta G para el MO, que es esta de acá, sea mayor que la de delta G de formación del dióxido. Entonces, lo que me está diciendo el diagrama de Ellingham, que es algo muy bueno, que es muy fácil de ver, es que siempre cuando yo quiera reducir un óxido metálico con un reductor, lo único que necesito es que la curva de ese óxido metálico siempre se encuentre por encima de la curva del reductor correspondiente. Y esto de acá, si yo me fijo a qué temperatura, por ejemplo, para el óxido de zinc empezaría a ocurrir, fíjense que es más o menos 1200 Kelvin. A partir de 1200 Kelvin yo podría reducir al óxido de zinc a zinc metálico con formación de dióxido de carbono. ¿Podría hacerlo con liberación de monóxido de carbono?
ejemplo, con esta curva, lo podría hacer, pero la temperatura que necesitaría va a ser otra. Fíjense de que, ¿a qué temperatura se cruza? Es esta con esta acá, ¿no? Fíjense que si yo lo quiero hacer con liberación de monóxido de carbono, va a ser un poquitito menos la temperatura necesaria. Pero una pregunta, ¿solo es en esa temperatura o las temperaturas mayores también? Es a partir del punto, lo que siempre necesito es que la curva del óxido de metálico se encuentre por encima. Si yo la analizara, por ejemplo, para el dióxido de carbono, es a partir de esta temperatura y todas las que están por acá arriba. Si yo agarro esto acá y lo miro para acá arriba, siempre el delta G de esa reacción me va a dar menor a 0 y el proceso va a ser espontáneo. Si yo lo miro del punto de intersección para abajo, la del óxido metálico me queda justo por abajo de la del dióxido. Entonces, esa reacción no va a ser espontánea. Pero digo, con el monóxido de carbono, ahí no, 1200 o la temperatura, ¿no está por encima de la curva? Lo tengo para el monóxido, fíjate que es esta de acá, ¿no? Sí. Estoy señalando acá. Es de acá para arriba, la del óxido de zinc está por encima de la del monóxido. Entonces, si yo agarro de este punto de acá para arriba, yo puedo reducir el óxido de zinc con carbono formando monóxido. Si yo me vengo de acá, para la izquierda, la del monóxido me queda por encima de la del óxido de zinc. Entonces no podría reducir al óxido de zinc con carbono con liberación de monóxido. Claro, lo que yo decía era si esa temperatura serviría para las dos, eso era mi pregunta. Tengo que ver justo que la de óxido de zinc me quede por encima de ambas curvas. Y eso solo ocurre de este punto para acá. Claro, está bien, gracias. Entonces, esta deducción que hicimos justo para el MO con liberación de dióxido, yo la puedo generalizar para cualquier curva. Ya lo vimos que lo podríamos hacer para monóxido, pero también podría hacerlo, por ejemplo, si quiero reducir algún óxido metálico con otro metal. Pegamos un par de ejemplos y intentamos convencernos que esto vale. Por ejemplo, esta es la de acá que justo acabamos de debatir, ¿no? Debatimos si podemos reducir óxido de zinc con carbono formando dióxido de carbono. Ahora, veamos, por ejemplo, si puedo obtener aluminio por reducción con carbono. Ustedes ya vieron cómo se utiliza industrialmente aluminio cuando vieron el grupo 3. Pero veamos si el diagrama de Ellingham me dice si lo podría obtener, por ejemplo, produciendo con carbono. Si se fijan, la curva del aluminio está acá, está súper abajo. Y fíjense dónde están las curvas de carbono. Una era esta y otra era esta de acá. ¿Les parece que es posible obtener aluminio con reducción con carbono? No. Perfecto, no. Fíjense que apenas parecía que se empiezan a cruzar, se van a cruzar un poquito por arriba de esta temperatura, pero fíjense que ya estoy a como a 2200 Kelvin, estoy muy, muy alto. Entonces, industrialmente no sería para nada viable. Y por último, analicemos un caso distinto, por ejemplo, ¿podría obtener hierro por reducción con aluminio a partir de óxido de hierro? Fíjense que la del óxido de hierro está acá y la de aluminio está acá. ¿Podría hacerlo? Sí. Perfecto, sí. Si se fijan, yo voy a recibir este óxido y el reductor se encuentra justamente bastante enterrado más abajo. Entonces, no tendría ningún problema. De hecho, casi todas las temperaturas, ¿no? y de hecho, en todo el rango de temperaturas podría hacerlo. Por lo menos estas dos rectas parecían que van bastante paralelas. Y dentro del rango, o sea, no me voy a ir a 20.000 Kelvin, ¿no? Pero parecía que a cualquier rango de temperaturas podría hacerlo. Y de hecho, esto era una práctica que se hacía no con el óxido de hierro 2, sino con el óxido de hierro 3. Se hacía la reducción del óxido de hierro 3 con aluminio, que es una reacción bastante conocida que se llama reacción de aluminotermia. Si quieren, supongo que en la guía debe haber algún video, pero en YouTube está llenísimo de esto. Sí, en el taller vamos a ver unos cuantos de estas cosas. Perfecto. Entonces, si queda esto claro, es como que ya pueden hacer cualquier cosa con los diagramas de Ellingham. Fíjense que lo más importante es entender esto de que qué curva queda arriba de cuál.
Y lo único que quería hacer algún comentario más. En la teórica Pablo les dio de cómo se hace esto industrialmente, se usan estas construcciones que se llaman altos hornos, unas construcciones bestiales, en donde lo que se hace es, uno tira por acá arriba el mineral junto a carbón, y a medida que va bajando ese mineral, se empieza a reducir y al final, abajo de todo, lo que uno obtiene es, por ejemplo, si quiere obtener hierro, obtiene hierro fundido y lo va retirando. Por acá abajo se va ingresando, fíjense que acá está diagramado, se ingresa aire, y lo que va pasando es que dentro de todo el horno uno obtiene un cierto gradiente de temperaturas. En la parte más superior se encuentra a temperaturas más bajas y a medida que uno va bajando, la temperatura va aumentando. Lo que está bueno de esto es que con los diagramas de Dellingham podría ver fácilmente a qué altura de mi horno empieza a ocurrir cada reacción. Fíjense, por ejemplo, analizamos para el hierro. Una cosa más, que eso les dije, pero muchas veces en estos diagramas de Dellingham se introduce una tercera curva vinculada a carbono, que en sí no es un delta G de formación, pero que se agrega porque es bastante útil cuando uno analiza procesos metalúrgicos. Lo que se pone es esta curva de la oxidación del monóxido con oxígeno para dar dióxido de carbono. ¿Alguno tiene una idea? ¿Alguno se le ocurre por qué estaría bueno tener esta curva acá? Quiero refrasear la pregunta a ver si se les ocurre ahí bien la respuesta. ¿Por qué me convendría reducir con monóxido de carbono y no con carbono a los óxidos metálicos? Hay silencio. Bien. Bien, por un lado es más fácil de trabajar. Piensen que cuando uno va bajando, la reducción con carbono, por lo general, siempre ocurre acá abajo. Y lo que obtengo es un metal fundido que podría llegar a obtener un metal con inclusión de carbono. Y de hecho, muchas veces lo que uno obtiene son aceros que son hierros aliados con carbono. Ahora, cuando uno va subiendo, si yo tengo esta reacción y el monóxido me reacciona con mi mineral, lo que voy a obtener es una reducción a hierro metálico y este dióxido se me oxida y se va. O sea, tengo una reacción que por un lado es un poco más limpia. Y a su vez, lo que uno tiene que ver es que a bajas temperaturas, que son las que operan acá, en la parte superior, fíjense que esta reacción vinculada del monóxido pasando a dióxido tiene mayor poder reductor que las otras dos de carbono. Fíjense que se encuentra más abajo. Y de hecho, en las partes superiores, la especie reductora de hierro es en verdad el monóxido, no es el carbono. Recién cuando me voy a mayores temperaturas, esta como aumenta y estas dos, una se mantiene constante y la otra baja, las especies reductoras pasan a ser el carbono. Es un comentario anecdótico, pero que bueno, está bueno saberlo. Y que a su vez, porque estos diagramas de Dellingham me ayudan bastante a entender estos procesos de acá. Bien. Si no quedaron dudas, yo por mi parte ya está. Sí, otro detalle del monóxido de carbono también es que les mejora la cinética, porque todas estas reacciones piensan que son sólido con sólido, son súper fase heterogénea, y tener un gas como que ayuda en ese sentido. Y bueno, el alto horno igual también ayuda también, que sea un gas y que esté como en todo el cosa. Claro. Aparte, fíjense que este monóxido, generalmente uno no insufla monóxido, sino que se forma directamente acá abajo. Claro. El carbono que uno introduce se forma monóxido y es la especie que va ascendiendo. Entonces, eso está bueno porque justo, como habíamos visto, el monóxido es más reductor a bajas temperaturas. Entonces, está bueno tenerlo acá arriba. Bien. Entonces, si me quedan dudas, paro de compartir. Me meto yo. Tengo que acomodar todo primero. Bueno, vamos a seguir entonces con la guía de metalurgias. Se van a dar cuenta que no vamos a hacer un montón de la guía porque muchos ya lo vieron en las teóricas, así que nos queremos centrar más que nada en estas cosas que
capaz que tiene un poquito más de análisis que les va a servir. Y en particular esto del atonado no sé si tienen mucho, así que este problema, estoy pasando de del ejercicio 1 al ejercicio 6, precisamente porque esto les va a costar capaz más encontrarlo en libros o en la guía, o en las teóricas, digo. Lo que les dicen es, bueno, que la electrodeposición simultánea de dos metales permite realizar recubrimientos con aleaciones, en particular la aleación que vamos a ver es el latón, que es aleación de cobre con zinc, ¿sí? Lo que les dicen electrodeposición significa que precisamente se depositan los dos metales por electrólisis. Y les dicen que, bueno, para hacer esto hacen falta igual ciertas condiciones experimentales y en particular en el caso del latón se trabaja con soluciones cianuradas. Entonces nos piden analizar un poco todo esto y lo primero que nos dicen es que justifiquemos por qué puede pasar esto. Les dicen la deposición conjunta de iones cobre 2 y zinc 2 empleando los siguientes datos y nos dan potenciales de reducción y constantes de equilibrio, que ahora vamos a ver un poquito más, vamos a ver bien qué significan. No sé si acá hay algo que les haga ruido, que vean de una, pero si se fijan, cuando intentan hacer este problema, se van a dar cuenta que les hablan de que justifiquemos la deposición conjunta de cobre 2 y que los datos que tenemos son de cobre más. Eso ya como que podría ser algo que les empiece a chocar. Y por eso les quería hablar un poco de... Acá les copié un cacho de la guía vieja, de cuando había laboratorio, lo que se hacía en el laboratorio, que hacíamos una práctica demostrativa del atonado, y les puse acá toda la sopa infernal con la que hacíamos el atonado. Fíjense que efectivamente lo que metíamos eran sales de cobre 2, no de cobre más, ¿sí? ¿Qué pasa con el cobre más? Yo ahí les dejé un purvé, el mismo que había usado Juan en la otra clase, para ver dónde está el cobre más. Al chat, aunque sea. No está, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que en el purvé el cobre más directamente no tiene... Sí, cobre más. Fíjense que es el dato que nos dan acá, cobre 1. Fíjense que directamente no tiene representación en el purvé, es decir, es re inestable. Si se fijan en un látimer van a ver que dismuta. Entonces, como no es muy viable mandar una solución de cobre 1 o de cobre más, lo que hacíamos en el laboratorio precisamente era a partir de cobre 2, que ahí hay sales las que quieras, súper estables, y con agregado de sulfito se lo reducía, ¿sí? Entonces, por eso en este problema van a ver que habla medio de cobre 2, hablando un poco, haciendo alusión a esto de que en realidad yo parto de cobre 2 y lo llevo a cobre 1, ¿sí? Que después vamos a hablar un poco más, bueno, nada, en el laboratorio habrían visto un poco más de cómo venía la mano. Lo otro que no quería dejar pasar es que en toda esta mezcla, fíjense que lo que les dicen es que se trabaja con soluciones cianuradas, se agrega en algún momento cianuro de potasio. Yo calculo que a muchos de ustedes cianuro les debe sonar directamente a veneno, y no están muy lejos de la realidad. No quería dejarlo pasar, el cianuro es una sustancia muy tóxica, y en particular el gran problema del cianuro es que tiene este equilibrio ácido-base con el ácido cianhídrico, y el ácido cianhídrico es un compuesto volátil. Ay. Se me reubicó el chat, perdón. El ácido cianhídrico es un compuesto volátil, sí, es muy tóxico. De hecho, con muy bajas concentraciones puede llevar a la muerte. El cianuro, como es una especie cargada, en solución va a quedar en agua, en el sólido no se va a volatilizar fácilmente, entonces en general no hay tanto problema con trabajar con cianuro. Pero ¿qué pasa? Si se me llega a escapar el pH, tengo cianhídrico, el cianhídrico se volatiliza, lo respiro y ahí hay riesgo de muerte, riesgo serio de muerte. Por eso fíjense que esta práctica, fíjense que lo primero que se agrega es bicarbonato e hidróxido de sodio, ¿sí? O sea, la idea es mantener el medio básico y la idea es que esta práctica también era demostrativa para que nadie tuviera ningún accidente en ese sentido. Entonces, y lo otro que quería mostrarles es que bueno, se agrega entonces el sulfito para reducir, se da el medio, bla, 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 se agrega el cobre y el zinc, y lo que se hace es aplicar una diferencia de potencial, ¿sí? De nuevo, recuerden que es un proceso electrolítico. Bien. Fíjense entonces que, bueno, que si trabajamos con cianuro por algo es, y un poco este problema, la idea es entender qué es lo que está pasando y por qué se hace así, digamos, el atonado. Lo otro que les quería hablar,
antes de encarar el ejercicio es que acá aparece, no sé si por primera vez en esta materia, no me acuerdo que lo hayamos visto en problemas, pero aparece la constante de formación, ¿sí? Empezamos a hablar de complejos que en la tercera parte van a tener hasta cansarse de complejos, y no quería dejar pasar esto. Voy a expresarlo de una manera súper genérica, que es, me voy a meter un poco ya en la jerga de complejos, que es, yo cuando miro un complejo digo, bueno, hay un centro metálico, un metal, y todo lo demás, lo que está unido a ese metal, lo llamamos ligandos, ¿sí? Entonces voy a marcar acá ML. ¿Qué pasa con la constante de formación? O sea, la KF que define la formación de complejos. Un poco como cuando ustedes hablan de equilibrio de precipitación, tienen KPS, y ese KPS se asocia a una reacción definida, hay que escribirla de cierta manera. Lo mismo pasa con la constante de formación en el equilibrio de formación de complejos. En este caso el nombre es bastante amigable porque ya me está tirando cómo voy a escribir la reacción. Dice constante de formación. La reacción es la reacción de formación del complejo. Entonces la reacción que está asociada con KF va a ser el metal acuoso. El metal puede estar cargado, seguramente esté cargado, lo voy a omitir para escribirlo lo más genérico posible, más N ligandos, también acuosos, que están en equilibrio con el complejo, que es un metal unido a N ligandos, y que en general lo que vamos a trabajar acá también es acuoso. ¿Sí? Esta reacción de acá es la reacción que describe KF. Esto lo quería aclarar porque me parece que hasta ahora no lo vimos, nada, para que tengan idea, y en especial porque también en este problema van a tener que saber cómo es. Si esta es la ecuación química asociada con KF, eso quiere decir que yo puedo escribir, es una constante de equilibrio, sé cómo escribirla. Fíjense que todas las especies son acuosas, así que todas las especies tienen que estar en la expresión, va a ser igual al complejo, el producto, sobre reactivos, que va a ser el metal y los ligandos elevado a la n. Fíjense que los ligandos, ya con Marian habían hablado un poco la clase pasada sobre acuocomplejos, pero en definitiva los ligandos son de cantidad variable, va a depender un montón del tamaño del metal, del carácter de los ligandos y demás. En este caso el cobre tiene 3 cianuros, o el zinc tiene 4, eso depende. Fíjense también que en este caso son complejos cargados, el cobre es cobre más, tiene 3 cianuros con carga negativa cada uno, termina quedando un complejo cargado 2 menos. De la misma manera pasa con el complejo con cianuro. Hasta acá los pierdo. Esto es mucho definición y poco de otra cosa. Díganme, los espero. Denme la luz de verde. Bárbaro. Bárbaro. Bien, entonces, ahora sí estamos en condiciones de hacer el punto 1 que les dice, bueno, justifique qué está pasando, por qué estoy pudiendo hacer la deposición conjunta. Para hacer esta parte del problema, me parece que es más amigable capaz empezar por el ítem 3, para pensar por qué, o sea, para pensar por qué no se puede, por qué haría falta, ¿no? Que el ítem 3, fíjense, les pregunta, ¿qué se depositaría en el cátodo si el cobre, en este caso, estaríamos hablando del cobre más, el cobre 1, si el cobre 1 y el zinc 2 no estuvieran formando complejos con ion de cianuro, ¿sí? O sea, miren solo estos datos y cuéntenme ustedes qué esperarían que pasara. Yo tengo solución de cobre 1 y de zinc, y bueno, mando. ¿Qué esperan que se reduzca en esta solución, en esta mezcla de cobre y zinc? ¿El cobre puede ser? ¿Por qué el cobre? Porque tiene un potencial de reducción mayor que el de zinc. Exactamente. Es el que tiene mayor tendencia a reducirse, perdón. Como bien dice, lo que está viendo es el potencial 0,52, y fíjense la comparación, ¿no? El potencial del zinc es de menos 0,76, o sea, es una muy zarpada diferencia. Si yo aplico un potencial, seguro que lo primero que se va a reducir es el cobre. Después, nada, dependiendo de cuánto tiempo, qué potencial, por ahí sí conseguimos zinc, pero seguro que vamos a conseguir prioritariamente cobre. Entonces, si yo quería una mezcla de los dos, una aleación, no me sirve. Entonces, primero quiero que entiendan eso para que entiendan, bueno, ahora, ¿qué es lo que me sirve? Entonces, si lo que queremos justificar es que efectivamente se van a reducir juntos, lo que estamos buscando va a ser un potencial de reducción, ¿no es cierto? Que va a ser el potencial de reducción, pero de esta especie complejada a los distintos metales.
Y eso, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Quiero ver brevemente, venimos bien de tiempo, así que les voy a comentar las dos maneras de hacerlo, que sería, en primer lugar, lo podemos hacer por ley de Hess. Los datos que tengo, yo sé que tengo la reducción de cobre más, que sería cobre más acuoso, más electrón, que da cobre sólido. Tengo esta información, y a la información a la que quiero llegar sería a la reducción del complejo, ¿no? La reducción del complejo, ¿cómo la voy a escribir? Bueno, parto del complejo, el cobre con 3 cianuros, 2 menos, todo esto. Quiero que llegue a cobre sólido. Para que haga esto va a tener que ganar un electrón, porque la reducción, fíjense que sigue siendo de cobre 1 a cobre 0, o sea, sigue siendo un proceso de un solo electrón. Lo único que me pasa va a ser que para balancear esta ecuación voy a tener que tener en cuenta los cianuros, ¿no? Porque si no, esto no está balanceado. Y fíjense que los 3 cianuros del complejo de cobre 1 se sueltan cuando se reduce el cobre, me quedan libres en solución. Y ahora ya tengo, sí, una reacción balanceada. Entonces, ¿cómo haría para llegar de esta reacción, que es la que conozco, es la que tiene asociada el potencial cero de cobre más a cobre cero? ¿Cómo llegaría a esta última, que es la que yo estoy buscando? Fíjense que esta reacción de acá tiene asociado un nuevo potencial que va a ser del complejo, y con permiso voy a escribir complejo como esta Z tachada, como hacen los matemáticos, para no tener que escribir toda la fórmula, del complejo a cobre. Voy a tener que usar el único otro dato que tengo, exactamente, la formación, y como bien me dice Germán, se lo resto, ¿no es cierto? Se la resto, ¿por qué? Porque yo veo, la reacción de formación me deja el complejo como producto, yo quiero tener el complejo como reactivo, entonces, ¿qué hago? La doy vuelta y me fijaré qué pasa con el delta G. Entonces, la reacción de formación invertida les va a quedar de este estilo. Va a quedar cobre más acuoso más 3 cianuros, ¿no es cierto? Que es lo que necesito literalmente para formar un molde complejo. Siempre tienen esta pinta. Esta es la reacción de formación al revés. De alguna manera este es 1 sobre KF. Entonces, fíjense que sumando estas dos reacciones consiguen la tercera reacción, y una manera en la que podrían despejar el potencial de reducción del complejo, ahora sí al metal, sería simplemente trabajar acá con ley de Hess. Esa es una opción, pero quiero ir Una a pregunta. otra. Sí. Pero ahí el metal en la formación del complejo que pusiste arriba, ¿tiene una carga Tiene carga, o sí. cómo es? Sí, tiene carga. Yo acá lo dibujé sin carga porque podría ser un metal de, no sé, la carga que sea. Pongámosle carga. Tenés razón. Ah, pero Como puede no ser dije que no cualquier carga. Puede ser cualquier carga dependiendo del metal. es la carga que corresponde al complejo que se forma. Ojo con eso, eso es interesante. Los equilibrios de formación de complejo no son procesos redox, o sea, el estado de oxidación del metal tiene que ser el mismo en toda la reacción. En este caso, yo quiero formar un complejo de cobre 1, tengo que partir de cobre 1. ¿Sí? Claro, pero digo, se puede ser cualquier. Si el metal es de otra carga, entonces la carga. Está bien. Sí, sí, sí. O sea, va a ser la carga que le corresponda al metal. Los metales vieron que también tienen muchos estados de oxidación posibles, así que sí. Claro, Es variable. Por eso no la puse porque era variable, pero tenés razón que hay que ponerlo, o sea, existe. sí. Esto, sí, como dice Seba ahí, lo vamos a ver posparcial, o sea, tampoco me quiero meter un montón en esto, pero es la primera vez que sí hacemos tratamiento matemático de formación de complejos, después se van a recontraacostumbrar, pero para que lo vean más que nada. ¿Alguna otra pregunta? Porque una vez que borro no vuelvo. Así que aprovechen. 1 sobre KF era KI, sí, o sea, lo que estoy haciendo es, no sé qué es KI, pero sería la constante asociada a esto, o sea, lo único que estoy diciendo es que tendrían que tener en cuenta que la dieron Sí, creo vuelta. que lo había visto Solo eso. en un libro de complejos que era la constante de disociación, es KI. Ah, ok, KD a veces la he visto, pero sí, puede ser. Todo puede ser. ¿Alguna otra pregunta con esto? Fíjense que de esta manera ya podrían calcular. Acá les di cómo llegarían. Bueno, obviamente tienen que pasar por los delta G, por todo lo de ley de Hess. Acá es medio molesto porque tienen algo que es menos RT por logaritmo de KF o de 1 sobre KF. Y las otras, o sea, les va a quedar una ecuación que es medio complicada. Me interesa hablar de la otra manera en la que podemos despejar este problema, porque les va a llevar a una ecuación directamente. A una ecuación bastante general que van a poder aplicar, entonces quería verla.
Entonces, la segunda manera de hacerlo, y esto en realidad lo estoy haciendo yo, pero Juan lo hizo cuando les habló de Purvé de hierro, que estaban hablando de la reducción de hierro 3, y dijo, bueno, ¿cómo pienso cómo es el potencial de reducción de hierro 3 cuando está precipitado? Bueno, acá está pasando un poco lo mismo. O sea, yo lo que quiero ver es qué pasa con el potencial de cobre 1 que pasa a cobre 0. A cobre 0. ¿Sí? Entonces parto del potencial que conozco y el que tengo que es dato, que es el potencial este de acá, este de acá. Es decir, planteo NERSC, ¿no es cierto? Va a ser el potencial estándar de cobre más a cobre 0 menos 0,059 volts por logaritmo de la constante de reacción, del cociente de reacción, en este caso va a ser 1 sobre cobre, ¿no es cierto? 1 sobre cobre más. Hasta acá solo apliqué NERSC. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo, cuando quiero ver esto, esa ecuación que tengo escrita ahí arriba, es la ecuación que vale cuando todo el cobre está como cobre más libre acuoso. Ahora, la situación que a mí me interesa no es esa, sino que me interesa la situación en la que el cobre está complejado. Y cuando el cobre está complejado, ¿qué pasa? Vale la constante de formación, ¿no es cierto? O sea, si hay equilibrio de formación, la concentración de cobre disuelto, de cobre más, esta que está acá, está respondiendo a la constante de formación. Es decir, que yo lo podría despejar en función de KF, ¿sí? Recuerden, esto sería cobre y esto sería cianuro y este es el complejo. Si despejo de acá, lo que me va a quedar va a ser cobre más pasa para arriba y la KF pasa para abajo, ¿no es cierto? Entonces, reescribo eso. Hasta acá va todo igual. 0,059 volts. Acá no estoy poniendo electrones porque es un electrón. Y eso se mantiene. Fíjense, si ahora me fijo, bueno, la KF me quedaría abajo, pero fíjense que tengo 1 sobre cobre, así que lo tengo que dar vuelta, entonces sería KF por cianuro a la 3. Y acá les voy a poner directamente complejo de nuevo porque no quiero tener que escribir todo. ¿Hasta acá vamos bien? Todo lo que hice fue meter KF acá, reemplazar cobre más en función de la expresión que tiene con KF. Porque si se está formando el complejo, se está cumpliendo KF. Bárbaro. Y entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, fíjense que la KF precisamente es una constante. La puedo sacar afuera y juntar de un lado de la ecuación, siempre es lo que nos gusta hacer, ¿no es cierto? Juntar por un lado todo lo que es constante y por otra parte las cosas que son variables, concentraciones y demás. Entonces, el potencial de cobre 1, cobre 0, es igual al potencial de cobre más a cobre, menos 0,059 por logaritmo de KF, menos 0,059 por logaritmo de, y me va a quedar cianuro a la 3 y complejo. ¿Se ve? Fíjense que esto que tengo acá, esta expresión de acá, termina siendo el cociente de reacción de la reducción para el complejo. Y esto que tengo acá, lo que me terminaría quedando como toda una gran constante, no es ni más ni menos que el potencial estándar de la reducción del complejo al cobre. O sea, es lo mismo que podría haber despejado por ley de Hess antes. Lo que me interesa de esta manera de despejar es que fíjense que llegamos medio que a una expresión bastante general, donde este potencial del complejo lo puedo despejar a partir del potencial que conozco para la especie sin complejar, para la especie libre, menos 0,059 por logaritmo de KF. Acá ojo que esta expresión genérica va a depender de los electrones. En este caso, como hay un solo electrón, me olvido, pero si hubiera distinto número tendría que ir acá dividiendo, ¿no es cierto? Ojo con eso. Entonces, bueno, de estas dos maneras ustedes pueden despejar y, bueno, yo acá les dejo directamente la cuenta. Por supuesto, solo lo estoy haciendo con el cobre, pero para el zinc tendrían que hacer de nuevo todo el mismo trabajo de pensar, ojo, porque fíjense que la formación del zinc es una constante de formación distinta, el zinc es zinc 2+, va a tener distinto número de electrones, tienen que hacer bien las cuentas y no pisar el palito con eso. Pero fíjense que en definitiva, con cualquiera de las dos maneras, ustedes pueden despejar los nuevos potenciales estándar para la reducción de los complejos a sus metales, y dan menos 1,21 volt y menos 1,29 volt. Están bastante cerca. Y precisamente ese es el chiste, ¿no es cierto? O sea, dado que cuando están las especies complejadas, la reducción tiene potenciales muy parecidos, tienen prácticamente la misma tendencia a reducirse, cuando yo aplique un potencial, van a ir juntas. Van a reducirse juntas. Y esa es un poco la magia. Nico, ¿te oigo?
Sí, pero ahí no importa el término menos 0,51 logaritmo natural de complejo. Eso no. ¿En O sea, dónde, perdón? lo que te queda, o sea, vos tenés el potencial estándar, ese nuevo que de Sí. complejo a cobre, y lo otro no importa a eso. Sí. Exactamente. Yo acá lo que hice, lo que terminé haciendo, sí. Todo este desarrollo es para quedarme con esta parte, como decís vos, y medio que el otro no me importa. De hecho, no lo sé porque no conozco en qué concentración se trabaja, no puedo trabajar con esto. Eso Pero en Claro, general, perdón, ojo, las concentraciones en general una vez que tenés el experimento y todo eso, se ajustan levemente los potenciales estándar, pero no es que cambian terriblemente. Entonces, por eso uno, digamos, si más o menos se acerca a los potenciales estándar, después con las concentraciones puede hacer como un ajuste fino y tener en cuenta otras cosas. Fíjense que lo que queda acá es la ecuación de Nernst, ya la borré, pero fíjense que es la ecuación de Nernst que corresponde a la reducción del complejo, ¿sí? Fíjense que el cociente de reacción les va a coincidir todo. Y David, ahí decís, si me perdí el NF, no sé. Ojo porque acuérdense que la expresión de Nernst es menos RT sobre NF por logaritmo natural o menos 0,059 por logaritmo sobre N, ¿no? Ojo con eso. Ustedes úsenlo como quieran, pero no mezclen las dos porque van a empezar a tener... Y en el cociente de reacción, perdón, ¿no entraría el metal ahí? No, fijemos, para que vamos a escribirlo de nuevo. La reacción de reducción... la reacción de reducción del complejo te termina quedando... bueno, el complejo, vamos a escribirlo todo. 2 menos, esto es acuoso, más un electrón que termina formando... Paren que muevo todo. Que termina formando cobre 0, sólido, más los 3 cianuros que se sueltan cuando ya no hay complejo que formar, cuando ya no hay metal con quien complejarse, ¿sí? Y ahora sí, fíjate, el cociente de reacción te quedan los productos, que es solo el cianuro, porque el cobre precipitó, no está en solución, y el complejo, y nada más, el electrón no va, ¿no es cierto? El electrón está en el 1, acá implícito. ¿Lo ven? Pregunten, porque esto es medio loco. Y sí, como dice Germán, y eso acá no lo puse porque n es 1, pero fíjense que acá estamos siempre con un sobre n. Nico, ¿te convencí? Sí, creo que sí. Estaba pensando, sí. Está bien. Y ahí, perdón, o sea, eso del logaritmo de KF, ¿por qué era el... O sea, es lo que no me cerraba. El logaritmo de KF lo saqué, o sea, yo lo primero que hice fue partir de el potencial de cobre más de la Nernst de esta mi Sí, reacción. sí, sí. Y fíjate, el cobre más lo puedo reemplazar por esta expresión con KF, o sea, lo puedo despejar de acá y lo puedo reescribir. Sigue siendo lo mismo hasta acá. Sí, sí, Pero ¿qué eso lo pasa? entendí. Claro, yo lo que quise hacer acá es, bueno, pará, porque acá tengo, viste que en general tengo el cociente de reacción y acá me quedó una constante, no tiene mucho sentido que ande ahí. Entonces lo que hice fue sacarla. Claro, pero no entendí cómo transformás eso en el otro potencial estándar. Bueno, es que precisamente una vez, o sea, yo estoy trabajando acá a partir de la Nernst de esta mi reacción. Cuando llego acá, lo que termino teniendo es una Nernst que se ajusta en realidad más a esta de mi reacción, ¿sí? Como metí precisamente, y tiene sentido, ¿no? Porque no tiene mucho sentido hablar de la Nernst del cobre libre cuando el cobre no está libre, está complejado, está haciendo cosas. Entonces es un Sí. poco, es un artilugio un poco para llegar de otra manera al potencial. Entonces, yo lo que te digo es, bueno, esta expresión acá que tengo de potencial es igual a un potencial, porque fíjate que esto va a tener unidades de volt, eso va a tener unidades de volt, porque acá están las unidades de volt, perdón, me las comí. Esto va a tener unidades de volt, entonces en definitiva lo que tengo es un potencial constante, un voltaje constante, menos 0,059 logaritmo del cociente de reacción. Esto tiene pinta de una Nernst, y estoy aprovechándome de eso para llegar. Esta forma es, o sea, entiendo que no te cierre porque es un poquito más antiintuitiva que ir a hacer la ley de Hess, y sí, obvio, acá hay un delta No, no, está G. bien, pero yo lo que decía era cómo transformás el potencial estándar, o sea, el potencial estándar menos eso que te da el potencial del complejo al cobre. No lo transformo. O sea, lo que estoy haciendo acá es haciendo medio una comparación entre, bueno, esto tiene pinta de Nernst. Si esto fuera una Nernst, ¿qué sería el potencial estándar? Sería el voltaje que es constante. Y entonces todo esto es la parte constante de la ecuación y todo esto tiene que corresponderse con el potencial estándar en Nernst. Ah,
Bueno, Estoy haciendo, bien. yo tengo en la mente cómo es una NERSC genérica y te digo, bueno, todo lo que es constante en NERSC genérica es potencial estándar. Y a partir de esa comparación decido que esto es el potencial Ah, estándar. claro, Ahí está va un bien. poco más. Ya te digo, por eso te digo, es más antiintuitivo porque requiere otra forma de pensar, pero lo que está copadísimo de esta manera de resolverlo y que no lo pueden conseguir tan fácil con que llega una expresión matemática más difícil cuando hacen ley de Hess, es que acá tiene una expresión bastante linda. Porque de hecho está todo en voltaje, meto solamente la KF, fíjense, es como muy directa hacer esta cuenta con los datos que tienen. De la otra manera también van a llegar. De hecho, estas cuentas las hice de la otra manera porque yo soy más soldada de Hess. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, y una cosa que no quería dejar de analizar con esto, que me tiró el chivo Juan en realidad, voy a borrar todo, avisen, lo pierdo. Fíjense una cosa, fíjense estos resultados. ¿Qué pasó cuando hicimos el complejo, no es cierto? O sea, yo partí acá, yo tenía acá el cobre más libre y acá tenía el zinc 2 más acuoso. Estoy haciendo como una escala de potenciales para ver qué es lo que pasó. Y acá tengo el complejo de cobre y el complejo de zinc. Cuando el cobre estaba libre tenía un dado potencial de reducción 0,52 volt. Cuando lo complejé, fíjense que ese potencial se afecta por menos RT, logaritmo de KF, y me termina quedando en menos 1,21 volt. Lo mismo pasó con el zinc. El zinc partía de menos 0,76 volt, se afecta cuando se compleja por menos RT, logaritmo de KF, y termina quedando prácticamente en el mismo voltaje, el mismo potencial de reducción. Lo interesante de esto es que no se queden con la idea de que esto ocurre solamente porque complejó y se igualaron. Esto es una casualidad absoluta, una suerte absoluta de que justo este complejo me da el KF en los dos de forma tal que se compensa la diferencia que ya era bastante distinta, ¿sí? O sea, la diferencia de KF es perfecta para rellenar este espacio de acá. Y eso es pura casualidad. Eso es lo loco. Y de hecho, por eso también el latonado se parten de soluciones de cianuro, que nadie quiere trabajar con cianuro, que es un recontrabajón, pero es el único ligando que me termina formando este complejo que me compensa esta diferencia de potenciales de forma tal que los potenciales me queden iguales y que la reducción ocurra, las dos reducciones ocurran al mismo tiempo. Como que solamente es una reflexión de que esto es bastante flashero. No sé si les genera alguna duda. Una pregunta, pero para hacer las aleaciones de latón, ¿siempre se trabaja con cianuro en producciones, o sea, a gran escala o esas Sí, cosas? en general se usa cianuro, sí, sí, sí. Por electrólisis siempre, sí. Tengo una pregunta. Sí. No me queda muy claro cómo es el latón, que es, se va reduciendo el cobre, zinc, cobre, zinc, cobre, zinc, o... Ocurre todo al mismo tiempo, sí, vos tenés sobre el electrodo, te va a ocurrir la transferencia de electrones y nada, entrarán moléculas de cobre más a reducirse ahí y moléculas de zinc Y ahí ya tengo más latón, ya 2 digo que más. es latón porque sí. Sí, sí, porque va a ocurrir juntos, sí. Ok. Y cuando te pide justificar la deposición conjunta, ¿a qué se refiere con justificar? O sea, que A se van a... esto, Perdón. no, a esto. O sea, a que, dado que los potenciales son iguales, es posible que la deposición sea conjunta por Ah, electrólisis. porque es posible, eso es lo que dice. Exactamente, como que tenés que llegar a que, bueno, dado que vos podés igualar, o sea, que la complejación te iguala los potenciales, y entonces eso es lo que permite que se Claro, reduzcan juntos. complejación con cianuro, entonces eso es lo Complejación que... con cianuro, exactamente. Cuando dice qué beneficios emplearía el empleo, produciría el empleo de un anodo de latón, eso... Eso se los quería preguntar yo a ustedes. Ah, perdón. No, pero ya creo que estamos, porque a menos que surjan más preguntas. ¿Qué piensan ustedes que podría pasar? Primero que nada, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es lo que pasa en el cátodo, ¿no es cierto? Es la reducción de los complejos cobre más y zinc 2 más. Si yo pusiera un ánodo de latón, ¿qué pasaría? ¿Qué esperan que...? Creo que en general en electrólisis, en el ánodo lo que tienen es oxidación de agua, si no me equivoco.
No voy a decir la respuesta. ¿No sí se voy a vería decir que afectado por la reacción? O sea, afectado no como. sé. No, no sé, o sea, no se va a desintegrar el latón. Va a ser desintegrar el latón, sí. Pero en general, vos cuando querés depositar latón, lo que te importa es lo que está pasando en el cátodo. O sea, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero no me importaría porque yo lo que quería latonar estaba en el cátodo. Eso seguro que no te puede cambiar. Ahora, está bueno lo que decís, porque vas por buen camino. ¿Qué beneficio tendría que se me haga pelota el electrodo de latón, el ánodo de latón? ¿A qué Que- se va a hacer pelota? Zinc y cobre puede ser. Claro. ¿Y qué tiene de bueno? Aporta lesiones, exactamente. O sea, acá como que estás teniendo una retroalimentación de. Porque piensen una cosa, ¿no? Una vez que se me reduce el complejo, pierdo el cobre más en solución. O sea, voy teniendo cada vez menos. Entonces, un ánodo de latón me permitiría ir reponiendo esos iones que estoy perdiendo. Y por supuesto que tendría que haber presencia de cianuro libre, que de hecho cada vez que se reduce se genera cianuro libre para que me lo compleje, ¿no? Porque si no, tengo el riesgo de que el cobre más se vaya a cobre 2. Bueno, hasta acá Espera, vamos bien. ¿entonces se desintegra Sí, el ánodo de latón? Ah, ok. exacto, se oxida. Sí, sí, sí. Y no me queda muy bien la reacción, o sea, el proceso. Yo tengo esos potenciales, me da el E 0,08, por ahí, bien chiquitito. O sea, sucede la reacción, cobre más uno del complejo se reduce a cobre cero, ¿no? Y después, ¿qué pasa? ¿Qué me dijiste de 008? Me quedé pensando ahí, perdón. O sea, ¿El si yo delta E? tengo, si el delta E, En realidad ese delta E debería ser 0. Va, delta E estándar, ¿no? Porque lo mm, que terminan extrayendo es que tenés la misma reacción en el ánodo y en el cátodo, solamente invertidas. ujú. Y bueno, en función de potenciales se moverá o lo que sea. Pero no entiendo lo que no te cierra, perdón. Si ¿Cómo podés es la volver a reacción? preguntar. O sea, es una reacción espontánea que tengo cobre más en solución y zinc más en solución. No, zinc, ¿qué era? ¿Dos más? Sí, dos más. Sí, Eh, ¿qué sucede? O sea, yo tengo la reducción del cobre y eso me quita cobre de la solución, pero después, o sea, tengo cobre cero. ¿Cómo tengo latón? claro. Vos tenés una electrólisis, primero que nada. O sea, eso es importante que lo tengas en cuenta. Y lo que vas a tener es un. A ver, para si puedo dibujarlo. Perdón, ¿eh? Ahí vamos. Lo que vos estás teniendo acá, vamos a hacerlo bien en modo 1 a 1. Sí, por Es favor. un tachito con agua y tenés tus electrodos, tu ánodo, tu cátodo, lo que venga. Vamos a llamar, si este es el ánodo, este es el cátodo, bueno, acá tenés, nunca sé cómo se dibuja por el voltaje, pero bueno. Tengo que volver y no uno yo también. Lo que vas a tener acá es que en solución tenés el complejo de cobre más, y el complejo de zinc 2 más. ¿No es cierto? Estas cosas lo que van a hacer es ir al cátodo y en el cátodo se reducen a cobre y a zinc. Si vos además tenés, y esto sería, digamos, hasta acá sería como la primera parte del problema. Si vos además tenés un ánodo que es de cobre y de zinc, entonces lo que va a terminar pasando es que se forma cobre más y se compleja, ¿no? Porque ahí vos pensás una cosa, cuando acá se deposita se forma cianuro libre y en general se trabaja con algún leve exceso de cianuro. Entonces, cuando a vos te corren Genial. los electrones, lo que te termina pasando es que estos electrones que se dejan se van para allá y bueno, vas a tener cuando se oxide el cobre, se oxida cobre más y lo mismo va a pasar con el complejo de zinc. No sé si esto ayuda porque. No, sí, ahí está, perfecto, ya lo entendí. Me costaba Estamos imaginármelo. hablando, pensamos una cosa, perdón, estamos hablando de mis reacciones por ahora. De hecho, todo ese tiempo estuvimos hablando de mis reacciones. Capaz que eso también era lo que te. Y de nuevo, tenés la misma reacción en el cátodo y en el ánodo. Espero no haber escrito nada muy loco acá, pero. No, igual ahí lo entendí. Gracias. Ahora. Una pregunta, entonces el cobre y el zinc tienen que, o sea, reducirse los dos, no uno se reduce y el otro se oxida, ¿no? Exactamente, sí. Tienen que reducir todo porque si no tendrías una chapita recubierta de cobre y una chapita recubierta de zinc. Y vos lo que querías era latón, querías los dos, querías la lesión. Y por Claro, eso precisamente tenés que igualar los potenciales.
Pero no estamos diciendo cuál es la reacción que es de oxidación, ¿no? O sea, solo la No, eliminación. y de hecho no, la realidad es que no te importa. O sea, vos acá tenés la electrólisis, sabés que le mandás potencial y a costa de que alguien más se oxide va a pasar. Lo que les decía es que si yo mal no recuerdo, esto capaz que Marian, que estuvo 1000 veces en el laboratorio, se acuerda mejor que yo, pero creo que el agua es lo que se oxida acá, en el ánodo. Y en el de ánodo de latón serían Claro, el cobre y el zinc, tal vez. claro. Mm, Y eso tiene de bueno que te va reponiendo el complejo, te va reponiendo los iones, después como seguir. De nuevo, a costa de que el ánodo en algún punto se te va a ir consumiendo, ¿no es cierto? Sería un ánodo soluble. claro. Y después hay que reponer el ánodo en algún momento, ¿no? Claro. Claro, sí. Está bien, gracias. Es como hacer teletransportación del latón de un electrodo a otro, sí, recontra. De hecho, hay con cobre se hace, creo, en la zona de la química, algo de este estilo. El latón... ¿Qué preguntas? ¿El latón del ánodo está impuro? Podría estar impuro y reaccionar. Tenés que ver ahí si se te va a entrar algún otro metal. Tenés que tener algún cuidado, pero sí. Para que tenga sentido la reacción global. Ojo. Pero vos decís porque te estás desarmando, digamos, algo de latón. Yo no me acuerdo, pero en el ánodo, me parece que se usa, no sé si alguna cosa, no se usa, no me acuerdo que hayamos usado ánodo. Estaba pensando, usted me quedaste pensando, pero me parece que, estoy pensando, no sé si nos usa una chapita de zinc directamente, como que Puede vos ser. regulás directamente con la solución. No es que, o sea, si bien repones un poco, pero me parece que no sé qué se usa no se usa un ánodo de latón. Claro. Yo recuerdo, estaba tratando de hacer memoria, ¿viste? Pero, Claro, yo tampoco, de hecho, no lo tenía no, pero anotado me en ningún lado. parece que se usan chapitas de zinc o algo así. Ok. Bueno. Bueno, y lo último que quería... bueno, perdón, el problema 7 no era lo último. Uy. El problema 7 se los voy a dejar, fíjense que es prácticamente el mismo problema, miren los datos son los mismos que teníamos antes, así que está bueno para que practiquen ustedes y bueno, se fijen, pueden usar los dos métodos, pueden ir variando como más les guste. El problema 8 sí me quería detener un rato porque les dicen, bueno, decía si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y lo primero que les dicen es que si tengo una considerable cantidad de sulfuro presente en la solución de natonado, puede impedir la electrodeposición conjunta. ¿Qué opinan acá? Los escucho. Esto es algo que saben. Bárbaro, gracias, porque no tenía tanto tiempo. Los sulfuros son muy insolubles, exactamente. Yo acá les copié la tabla que tienen de KPS ahí entre las tablas de la materia. Fíjense, el sulfuro de zinc, 2 por 10 a la menos 24, sulfuro de cobre, 6 por 10 a la menos 36. O sea, son KPS bastante zarpados, en especial el del sulfuro de cobre. Lo más probable es que, obviamente que siempre depende de las concentraciones, la concentración de sulfuro, del pH encima en el caso del sulfuro, pero esto tiene unas ganas terribles de precipitar. Esto no tanto, pero también fíjense que el KPS le está ganando a la constante de formación que tenía con el cianuro, el zinc, así que también es posible que precipite, pero en definitiva si ya me precipita uno me arruinó la electrodeposición conjunta. Entonces, si tengo mucho sulfuro, puede hacer que precipite de mínima el cobre y por ahí también el zinc, y me arruina todo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y lo otro que les pregunta es, en las cubas de la tonada empleadas industrialmente puede reemplazarse cianuro por amoníaco. Y ahí tienen que opinar si se puede o no se puede, y acá sí me gustaría escucharlos. Les puse las constantes de formación. Ojo con esta constante de formación, cópiensela, la del cobre la tuve que buscar en el Burriel. Esta estaba en las tablas de la materia, pero la otra era más molesta. Buen Murriel. ¿No ¿Qué pasa lo mismo que piensan? antes? Que la formación de complejos me ayuda. Y la Aunque realidad en es realidad, no sé, dijiste que solamente con el cianuro servía, así que... eso mismo. O sea, la realidad es que tendría que ver si esta constante de formación me sirve para llevarlos a donde sea, a algún punto igual, ¿no? Y de nuevo, habría que volver a analizar qué pasa con RT, logaritmo de KF, sobre cada uno de los potenciales. Tendrían que hacer la cuenta. La única manera de responderle es hacer la cuenta. Se las dejo. Está bueno para que practiquen de las dos maneras o como quieran.
Fíjense, ya hice las cuentas y me da una diferencia de 1 volt en los dos potenciales, ¿sí? En los dos nuevos potenciales. Es decir que ya de electrodeposición conjunta mucho no puedo hablar. Y piensen también, esa sería la manera de responderlo bien, ¿no? Yo cuando leí este enunciado lo primero que dije es, si lo pudiera hacer con amoníaco, lo haría con amoníaco. O sea, algún motivo debe haber por el cual se use cianuro. De una. ¿Ok? Pero bueno, acá vuelvan a hacer la cuenta y convéncense de que no funcione. Y bueno, lo último que quería hablarles un poco es del problema 4, así rápidamente, para que no se queden con dudas. Van a ver que el resto de los problemas de metalurgias los pueden recontra hacer con la teórica, así que van a estar bien, va a ser repetir mucho. El problema 4 en particular les dice que, bueno, que están, no sé, tienen un yacimiento de dióxido de titanio al 45%, dióxido de zinc al 55%, y quieren conseguir zinc y titanio a partir de este mineral que tienen. Entonces, lo primero que les piden es, bueno, ¿cómo voy a hacer para separar a los dos óxidos? Y lo segundo que dicen, bueno, ¿y cómo hago para conseguir los metales una vez que están separados? Y acá me interesaría escucharlos a ustedes. Tengo dióxido de titanio, una mezcla de dióxido de titanio y óxido de zinc. Los tengo que separar. ¿Qué se les ocurre? Como sospechaba que no me iban a responder, les puse los purvé que vieron la clase pasada, a ver si eso los ayuda, los impulsa. El zinc 2 más lo puedo disolver y me queda el óxido de titanio ahí sólido. Exactamente. El dióxido de titanio se la banca, es el jefe absoluto de ese purvé. El óxido de zinc tiene acá equilibrios ácido-base, es un anfótero. Entonces yo, por ejemplo, podría tirarle clorhídrico, por decir algo, y conseguir zinc 2 más por un lado, y al dióxido de titanio no le pasa nada, o sea, este zinc 2 más va a estar acuoso, lo voy a solubilizar, y al dióxido de titanio lo voy a tener sólido todavía, entonces ahí filtro, hago la separación que haga falta, y me lo separo, bárbaro. Y bueno, ese sería o sea, después podríamos volver al óxido de zinc, supongo, moviendo de nuevo el pH, lo volvemos a obtener sólido, me imagino yo. Y la otra pregunta es, bueno, ahora, ¿cómo obtengo los metales una vez que tengo los dos óxidos separados? Dióxido de titanio, titanio. Pueden no saberlo, pero pueden saber que tiene nombre propio. Rewind de la teórica. Es un proceso prócer, sí, como dice Seba, tal cual. Con que me digan el prócer estamos. Después lo van a buscar a la teórica. Kroll, bárbaro. O sea, ya existe, ya está perfectamente diseñado y pensado un proceso que me consigue titanio y dióxido de titanio, entonces ¿por qué haría algo distinto? Agarro el proceso Kroll, me lo copio, lo hago y consigo el titanio. Bárbaro. Y con el zinc, no sé si se les ocurre cómo pensar esto. Existe una herramienta. Sí. Acuérdate del zinc que aparte lo discutimos justo en el primer problema. Existe una herramienta maravillosa. Una electrólisis, habría que pensarlo. Sería una posibilidad. Pero también vieron con Seba una herramienta, fíjense, el diagrama de Ellingham, recuerden eso, me parece, no sé si lo dijimos tan claramente, pero en definitiva, de lo que me sirve el diagrama de Ellingham es un diagrama que me permite ver la viabilidad de reducir óxidos metálicos con carbono, con alguna especie de carbono, carbono a dióxido, carbono a monóxido, monóxido de carbono directamente, pero digamos, cuando mi pregunta es cómo hago para conseguir el metal con el óxido de metal, el diagrama de Ellingham es como mi primera idea. Y como dijo Seba, de hecho vi que lo hizo, así que me ayudó un montón. Lo que se tendrían que fijar es la curva del óxido de zinc, y efectivamente yo podría mezclarlo, por ejemplo, con carbono a, no sé, 1200, no sé cuánto será esto. Pero de nuevo, con carbono, 1200 grados, y lo que consigo, esta es la curva del monóxido, ¿no es cierto? Me estoy tapando, más monóxido.
Tiene mala memoria a corto plazo, me encanta. Pero sí, es eso. De nuevo, fíjense una cosa de los diagramas de Ellingham, que igual en el taller los van a volver a ver, así que mírenlos. Estamos hablando que es un poco lo que hacemos siempre, no estamos hablando de termodinámica pura, no estamos hablando de la cinética de estas reacciones, que de hecho muchas reacciones son sólido con sólido, entonces habría que ver qué tan viables son, qué hay que hacer para que empiecen. No estamos hablando del factor económico, o sea, acá lo que estamos haciendo es subir un montón la temperatura, y por ahí Germán dijo, bueno, ¿podría ser una electrólisis? Sí, por ahí podría ser una electrólisis. El zinc tampoco tiene una súper tendencia a reducirse, lo vieron ahí en el potencial estándar, entonces, no sé, habría que pensar que es más caro realmente. Si lo vamos a hacer, habría que sentarse y ver qué me conviene, ¿no? Pero bueno, eso. Y tampoco estamos hablando de si hay reacciones secundarias, qué tan puro está, porque estamos llevando esto a 1200 grados y qué sé yo qué puede pasar, ¿no? Pero bueno, el diagrama de Ellingham es como el caballito de batalla para empezar a pensar estas cosas. Y bueno, creo que con esto estamos en metalurgias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están chocados? Bueno, knockout, todo el mundo. Gente, ¿pudieron seguir más o menos, sigo impactados, pudieron seguir más o menos las explicaciones, la idea de lo que estamos viendo, de las cosas? Con esto damos por terminado lo que sean todos los temas del segundo parcial, ¿ok? Así que esencialmente todo lo que queda ahora, digamos, es, bueno, que repasemos, que charlemos, que estudien básicamente y que los evaluemos, ¿ok? Sí, una de las cosas por respecto de la modalidad, ¿no? De la clase del miércoles que viene, prefieren que contestemos consultas, quieren que hagamos como la otra vez que trajimos algunos problemas y los resolvimos acá y los discutimos después. Quieren que se los mandemos y ustedes los miran antes y los discutimos acá. Lo de la otra vez me gustó, ¿ok? Entonces no nos grites. Todo bien. Una opción es que se los mandemos, no prometo, pero por ahí hoy o mañana, entonces los pueden mirar, cuestión de que traten de hacerlos y después podemos hacer esto de discutirlos como en grupitos y después hacer una puesta en común. Sí, yo por Acuérdense eso que pensé, hoy es el deadline para entregar una tarea, gente. Recuerden entregarla, como siempre. No estoy seguro de que tengan tarea hoy. Eso, no van a tener tarea hoy. No van a tener así otra. que Lo nada. que yo pensé por ahí es eso, mandarles no sé, un par de problemas que podamos discutir el miércoles. Cuestión de, porque por ahí a veces el miércoles, es verdad, está bueno esto de juntarlos en grupos, pero por ahí si ya los miraron, va a ser más rápido y que si se los damos en ese momento. Ah, ¿no te devolvieron la tarea 4? Bueno, después Ahora, sí. A muchos no les devolvieron la tarea 4, eso debería haber ocurrido el miércoles, pero bueno, capaz que algunos se atrasó, puede pasar alguna vez. Ahora vamos nosotros con la pica. Sí, a mí tampoco me la devolvieron. Sí, con el látigo. Qué feo. Bueno. Vamos a dejar de grabar en este momento la clase, ahora que pienso. Bueno, ahora corremos a la gente, ¿ok? Los decimos que les corrijan las tareas, no se preocupen. Nosotros nos encargamos. Y si no, pónganles un cartelito. Hola, ¿qué tal? Tengo parcial el jueves. ¿Me pueden corregir? Ah, sí, que nos llega a todos el cartel, está buenísimo. Hellingham es Ellingham sin la H, no importa, sí. Ver eso, yo tengo una duda. La teórica, yo decía que la obtención de algunos metales se podría hacer con carbonos, pero algunos pueden ser carburos. ¿Cómo puedo ver eso en el diagrama? No lo puedes ver en el diagrama de Ellingham, definitivamente. Tenés que saber. O sea, la onda de usar carbones, vos querés reducir tus sistemas
empleando algún reductor. El carbón tiene un montón de pros, como por ejemplo que es ridículamente barato. Esa es la realidad, digamos. Vos pensás que esto es industrial, ¿no? Y la industria, el objetivo principal es ganar plata. Entonces es como que lo que buscan los tipos es optimizar, digamos, el dinero ganado, digamos, por unidad de tiempo. Entonces básicamente lo que buscan es usar un reductor que sea lo más barato posible y que funcione para el método. Entonces carbón funciona muy bien para un montón de metales y es un golazo porque solo tenés que talar árboles y prenderles un poco fuego. Es buenísimo para ellos, no es un espanto. Pero bueno, el problema es que nada, que algunos sistemas no funcionan bien porque tenés reacciones secundarias, como por ejemplo la formación de carburos intersticiales y cosas así, que te arruinan el proceso, digamos, y que hacen que tenga que quitarlo de la lista de reductores a usar. ¿Okay? Y tenés que irte a otros reductores que por ahí son mejores, o sea, pero son más caros. El hidrógeno es mejor que el carbono, por default, seguro que es mejor que el carbono para reducir cosas, pero es mucho más caro. ¿Entendés? Mucho más caro. La electrólisis es lo más caro de todo, por ejemplo. Entonces, eso depende mucho también la pureza que uno quiera. Por ejemplo, si quiere tener claro. cobre, por ejemplo, uno lo tiene primero el cobre por reducción de carbono, pero si lo quiere usar en electrónica lo tiene que repurificar por electrónica. Claro. Totalmente. Pero la onda es esa, digamos. Vos tenés que reducir un sistema, usás el reductor que puedas. El carbono es como el caballito de batalla, porque es barato, literalmente. Esa es la aposta. Es sucio el carbono, es recontra sucio el carbono, pero es barato. Entonces, nada, es como lo que se termina usando, ¿ok? Después nada, vas a todas las purificaciones y lo que sea y cosas así. Y bueno, y hay sistemas en los que no podés. Por ejemplo, el titanio que forma carburos y el cromo creo que también. Entonces esos sistemas van por otros métodos, ¿ok? Y no lo ves en un diagrama de Lincoln. Ya palo. Es lo que les decía, ¿no? En la cinética, las reacciones secundarias. Claro. Si conviene. Sí, tal cual. ¿Alguna otra duda, gente? ¿O decretamos el inicio del fin de semana? Yo paso una pregunta de purbe. Sí, por supuesto. Por ejemplo, estaba viendo la clase de la última clase y vieron el del manganeso. Sí, ¿querés que busque el PowerPoint? Sí, cuando, por ejemplo, veo Frost y veo que el manganeso, no me acuerdo cuál especie era, que dismutaba, o sea, no era estable. Y, Sí. y ¿por qué aparece en el purbe? No aparece. No, el manganeso pH 3. es... Bueno, no me acuerdo cuál era una especie. Que estaba Creo bien, que el del pH bien manganeso básico. 3, que yo dije que eran pH bien ácido, aparecía, porque el tema es que a veces dismutan, pero no a todos los pHs. Mm, Entonces ahí tenés que chequear. Lo que yo en un momento había dicho, por ejemplo, el agua oxigenada es como que vos lo mirás y como que medio que a cualquier pH te va a dismutar. Pero eso no pasa siempre. Hay especies que, por ejemplo, no sé, los halógenos ya lo Claro, vimos. claro. O sea, pH ácido son estables y dismutan a pH básico. Entonces a pH ácido los vas a ver en el purvé y a pH básico no. Y además, o sea, los látimers están hechos, por ejemplo, en el manganeso 3 a pH 0. Lo que había dicho Malen, que por ejemplo el manganeso 3 es estable desde que la pH estaría más abajo de 0. Que recién ahí uno vería que, por ejemplo, no dismuta. Sí, igual había otra especie, algo bien básico. No me acuerdo cuál era. Sí, el manganato, creo que es el de manganeso 6, también dismuta. Pero Pero creo que es aparecía. estable a pH 14. Pero parecía un re poquitito. chiquito, ¿te acordás? Que Un era. Ahí poquitito está, de pH 14. manganato. Ajá, ahí está. Ah, y vos decís que en el purvé parece que en el Latimer dice que dismuta. Mm, Pero este látimer es medio ácido, ojo. Eso. Tendrías que buscar ok. el Latimer Claro, en claro. medio básico. Pasa en medio y efectivamente, en medio ácido fíjate que no existe el manganato porque acá no existe. Ah, En pH 14 seguro que el tipo se la banca. ¿Entendés? mm. Y por ejemplo, si quería yo armar un purvé. Sí, debes saber hacerlo. Sí. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una recta, no sé, que vaya de 1 a 2 a 3, ponele? Y Sí. me corte al manganeso 2 más y al manganeso. ¿Cómo sé si existe o no? ¿Cuál sería mi criterio? Por ejemplo, traté de hacer un purvé del cromo con los datos de la tabla, que hay uno por cierto que está mal, ¿no? Y ¿De no qué sé, dato tengo de qué tabla y qué está mal? el cromo, para que vea la tabla. No tenemos dato de tabla de un purvé de Latimer, de un- decís vos. De Latimer, Traté de hacer el cromo con el Latimer. ¿Sí? Sí, ¿Está perfecto. mal el Latimer El del Latimer cromo? sí,
A ver, hay uno que es 0.74 que tiene que ser menos 0.74. Puede ser, sí. Y Encontramos errores en los Latimer de Atkins, Esas así que cosas puede ser. pasan, sí. bueno, y Sí. por ejemplo, ¿cuál era? A ver, para que lo busco el que hice. Cromo 6 era. Cromo 6 a cromo 5 creo. Que ahí era una recta. Era. Yo te digo. Ay, tengo tantas rectas acá. Lo hice en GeoGebra. En Excel. No, en GeoGebra, porque ahí podía escribir las curvas y definirla de Está dónde bien, a dónde. 0.55, a ver cuál era ¿Querés compartir la tu especie. pantalla y nos mostrás? Claro. O, Bueno, puede ser. si te animás. Ahí va. O de eso le tengo que dar algún poder. ¿Te deja? Debería Bueno. dejarlo. Eh, Entonces te haces co-host, me parece. No, el otro día no le dijo porque a nadie y dimos clase está bien, me habilitado. olvidé. Sí, no, está habilitado. Igual le doy. si quieres. a ver, sabe. Sí. Esta ¿Qué es ese recta que era. programa? No lo conoces eso. No lo conozco. GeoGebra. No lo sé nunca. Y bueno, Ok. esta Se ve recta muy que era. Sí. Sí, le puse colorcitos y todo. ¿Esta cuál era? No me acuerdo cuál era la especie. Perdón. No, está bien. Sí, parece práctico para análisis realmente eso. Eh, Está en hace la ese página programa? 10. Es para Justo hacer. lo estoy mirando yo eso. ¿Es para graficar? sí, Yo no lo conocía tampoco. es 0.50. Esta, del Ujú. cromato a cromo 5. Dicromato a cromo 5. Y es esta. Y me rompe todo. Ok. ¿Cuál es tu especie de cromo 5? No sé. ¿Qué especie? También acá el cromo 5 tiene 1,34 y 2,10 y están como acá arriba. Vas a obtener esa especie de cromo 5 que no sé cuál es esa especie. Y esa especie, hay que ver cuál es esa especie químicamente, ¿no? Porque tenés que balancear una ecuación para escribir la recta. O sea, para escribir la recta vos tenés que balancear una ecuación porque de cómo balancear la ecuación te queda la cantidad de protones, la dependencia de los protones y los electrones del sistema. No entiendo cómo estás tirando la recta. Bueno, este es A, es 0,059, ¿no? Me quedó... Sí. Era 14, no, bueno. Espera que lo balanceo de vuelta. ¿7? ¿Qué es ese 7 de ahí? Creo que eran o sea, la relación entre la cantidad el exponente de los protones dividido los electrones y me daba ese 7. Creo que eran 14 y eran 2 electrones. Entonces sí Sí, balanceaste porque una ecuación. ¿Qué sí, especie porque de era cromo es de usaste? 6 a 5 y como tengo 2 cromos son 2 electrones. ¿Pero le pusiste algo más ese cromo 5 o lo dejaste como cromo No, pero 5 pará, más? pero el cromo 5 no dismuta. Yo lo estoy mirando, ahí no lo llevo a ver, pero Sí. parece que el cromo Ahí 5 dice que dismuta. Claro, medio ácido, entonces no lo entonces- Claro, es tenés verdad. que... Claro, entonces, si te Sí, dismuta, dismuta. al menos a pH 0, ni siquiera lo tendrías que poner, porque por eso no te corta Claro. todo. Es una especie que probablemente si vos te fijas, no te debe quedar estable en ningún lado. Es más, yo no conozco Después no ninguna especie aparece de cromo directamente. 5. Sí, sí, sí. Fíjate que irías de cromo 6 mí a por cromo eso 3 va de ahí. una. Ok. Para mí por eso es que... Claro, es El lo mismo que problema pasaba acá- con el cobre, que el cobre más Sí. no está en el purvé porque no. El problema acá Eso. para mí es que a veces, digamos, para mirar y hacer bien el purvé, tenés que tener algún cierto cuestión, viste esta que hablamos diciendo, decir primero qué especies voy a considerar. Y para saber qué especies voy a considerar, de alguna manera tenés que tener cierto, para mí, conocimiento de la química del elemento para saber, bueno, a ver, esta va a ser importante o no, porque si no te vas o sea, se vuelven, me parece, en cosas que son complejas, se empieza a volver medio inabordable. Entonces, a veces uno puede tener dudas y decir, bueno, a ver, o sea, dudo si esta de cromo 5 es importante o no. Entonces la agarro, miren, fijo, bueno, pH 0 dismuta. ¿Sí? Coincido en que, viste, ahí dice cromo 5, pero como que no tiene, o sea, el cromo 5 no va a estar así en solución, debe tener algo. Lo que pasa es que para mí dice cromo 5 porque, no sé, no debe haber muchas especies de cromo 5 que hayan podido aislar para... No sé por qué ponen Nadie eso. Tal sabe. cual. No deben saber, para mí tampoco, tal vez, si ponen así es porque al menos el que hizo la tabla no sabía qué especie
Debe ser returbio el número todo. Atkins no sabe. Sí, pero si vos te fijás, lo más probable es que no encuentres ninguna situación de pH donde eso sea estable. Claro, o sea, en realidad no aparecía esa recta y dije, pero, o sea, ¿cómo me doy cuenta? No, Y por si eso. hicieran un purvé del oxígeno, por ejemplo, aparecería una recta así que sería del oxígeno de oxígeno -2 no, de -1 a El 2, problema, a -2, el y que problema es una del agua recta. oxigenada, el problema, cuando vos haces vos podés hacer el purvé del agua oxigenada. De hecho, mira, te voy a. ¿Qué es esto? Espera. Un segundito. ¿Qué es?